sala de audiencias, todos están pidiendo la opinión de su majestad el emperador Michael, pero lo único que escuchan salir de su boca es la palabra manzana. Nadie entiende lo que está pasando hasta que su secretaria, Leticia, sale para decir que su majestad ha ordenado que se investigue a la duquesa. Toda esta situación es muy confusa, sobre todo cuando en la siguiente petición él dice la palabra océano, pero Leticia les traduce que el emperador está diciendo que reorganizará la armada imperial en caso de que otro reino cause un alboroto, así que se preparen para neutralizarlos. Ahora, ¿qué es toda esta situación tan extraña? Resulta que todos tenían miedo porque en las últimas audiencias el emperador ha matado a muchos a diestra y siniestra, pero su secretaria ha ayudado mucho ya que el emperador no puede hablar. Entonces, ella es la traductora. Gracias a ella, el imperio puede funcionar de alguna manera. A muchos, obviamente, no les gusta que Leticia sea una plebeya, pero mientras funcione, no importa. Solo que ella ha llevado todos estos asuntos por muchísimo tiempo. Son casi 10 años. Está exhausta, no puede más. Así que hablando con el emperador, que fue catalogado como el más sangriento y el peor de todos los tiempos, porque una vez que ascendió al trono mataba a todo mundo, le dijo que necesitaban revisar unos documentos. Además quería pedirle un favor, que por favor dentro de un año la dejara dejar su puesto porque estaba exhausta. Necesitaban encontrar a alguien más. Solo que en ese momento él la abrazó para decirle que por favor no lo dejara, que se quedara a su lado. Ella se quedó pensando desde cuándo él podía hablar correctamente, pero se desmayó. Cuando despertó, Michael estaba al lado de ella diciéndole como si nada, que ya tendrían tiempo para platicar las cosas, pero que descansara. Ella se preguntaba cómo hubiera sido su vida si no lo hubiera conocido. Hola, Triquis Rayelis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que me acompañen en esta nueva historia que espero que les guste muchísimo. Y si es así, si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que pueden apoyar el canal uniéndose en el botoncito que está aquí abajo. Y sin más que decir, comencemos. Leticia era una campesina, una plebeya que todos los días trabajaba duro para sacar adelante a su familia. Su hermano no valoraba el esfuerzo, sus papás como que le pedían más de lo que debían porque ella se la pasaba trabajando, cocinando, recolectando hierbas para su abuela. Entonces, como sabía que ellos tenían altas expectativas en ella, un día salió a recolectar hierbas medicinales, pero empezó a llover. Obviamente tenía muchísimo frío, pero no quería decepcionarlos, así que continuó bajo la lluvia, solo que empezó a escuchar ruidos extraños. Recordó que algunos campesinos estaban diciendo que había osos por ahí, entonces habían matado a varios animales. Ella empezó a tener miedo, pero cuando movió unas ramas se dio cuenta de que solo era un niño. Empezó a preguntarse qué rayos estaba haciendo un niño ahí. Se veía que tal vez era un niño de casa, un niño rico, por las prendas que tenía, pero al parecer él no podía hablar. Entonces ella dijo, bueno, eso es lo de menos. Lo importante es salir de esta montaña porque es peligroso, así que le pidió su mano para que se fueran. La lluvia empezó a intensificarse todavía más, por lo que cayeron por un acantilado, no tan alto, pero sí algo significativo. Una vez ahí, ella se dio cuenta de que las hierbas que había juntado se habían deshecho por completo, por lo que comenzó a llorar. Él le ofreció un pañuelo para secar sus lágrimas y entonces más o menos empezó a entenderlo, porque empezó a decirle que peligro, peligro, a lo que ella dijo, ¿qué está pasando? Él empezó a temblar de frío, entonces le ofreció su capa para que se tapara, pero él le dijo Cerberos y ella todavía no entendía exactamente de qué estaba hablando, pero cuando la tapó a ella también con la capa entendió que decía Cerberos porque es un animal de dos cabezas, o sea quería compartir la capa con ella. Empezó a intentar hablar con
con él, pero tenía un presentimiento extraño, como si no fuera la primera vez que tenía este tipo de conversación con alguien. Recordó a su familia porque hasta hace no mucho tiempo su hermano se la pasaba insultándola, diciéndole que su comida sabía horrible, que por qué no tenían dinero para comprar otro tipo de ingredientes. Entonces era muy grosero con ella. Su abuela, según para la que eran las medicinas, también la trataba muy mal. Entonces ella dijo que más o menos así le hablaba a su familia, pero en un tono como si la odiaran. En cambio, sabía que este niño no le hablaba de mala manera, era más bien cálida. Escuchó unas voces que gritaban Michael, Michael. Se dio cuenta de que buscaban a ese niño, así que le preguntó que si acaso era algún aristócrata o algo así, pero obviamente no le contestó. Lo que sí es que ella le gritó a los guardias que ahí estaban. Entonces bajaron, todo bien, le agradecieron por su ayuda. Y ella les dijo que pues era normal ayudar a alguien en apuros y se dio cuenta de que había muchísimas personas que habían ido por este niño. Ella simplemente pues dijo adiós a la distancia, pero se puso muy triste porque a ella nadie la buscaría. Cuando estaba llorando regresó Michael para hablarle por su nombre y darle una especie de objeto valioso. Le dijo tumba, entonces más o menos entendió que lo escondiera. Así que una vez que Michael se fue, ella se quedó como de, si le doy esto a mis papás, ellos se pondrán felices, podrán pagar la matrícula de mi hermano, pero de inmediato descartó esa idea, porque para Michael seguramente era algo valioso, entonces no se los iba a dar. Regresó a su casa porque seguramente estarían preocupados y pasó un año, donde ella seguía encargándose de las tareas del hogar mientras sus padres trabajaban y le dejaban todo prácticamente a ella, porque su hermano tenía que estudiar para entrar a la academia. Ella recordaba aquella tarde de lluvia cuando conoció a aquel niño y lo único que le quedaba para saber que fue real era el broche. Entonces ese día, al igual que siempre, fue a recolectar hierbas, solo que empezó a llover y le cayó un trueno encima. Ella pensó que iba a morir, pero entonces recordó todo. Ella ya estaba muerta, había reencarnado en la historia de una novela como Leticia Woods, una extra hermana de un hombre corrupto que moría por una enfermedad, además de que su familia la utilizó hasta el final de sus días. Ahora que se dio cuenta de su terrible destino, definitivamente no quería morir, además de que no quería ser utilizada por su familia. Su hermano, por otro lado, que se creía la gran cosa porque según iba a entrar a la academia, le decía a sus amigos que su hermana se encargaba de todo como un perro. Incluso la molestaba, la empujaba, le decía que su comida sabía horrible, que lo hiciera mejor para la cena, pero ya se hartó. Le dijo que no lo iba a hacer. Su hermano se enojó, la aventó, le dijo hasta de lo que se iba a morir. ¿Por qué? Porque no hacía una cena, pero ella le dijo que lo hiciera él mismo porque tenía manitas para hacerla también. Pero ya en la noche sus padres fueron a regañarla, a decirle que cómo podía haber sido grosera con él y con su abuela. Y aquí ella también estalló. Les dijo todas sus verdades, que le dejaban toda la carga a ella, además de que las hierbas que recolectaba sabía que no solo eran para su abuela, seguramente las vendían por otro lado. Su papá la cacheteó, sin embargo ella se dio cuenta de que su familia era una caca, pero no podía dejar que la encerraran. Entonces dijo, lo siento mucho, perdónenme, sé que la regué, pero como quiero ayudarlos a obtener más dinero, ¿qué tal si me voy a trabajar como sirvienta? Entonces su papá, su hermano, su madre ya tenían unas sonrisas de satisfacción pensando en lo bien que les iban a pagar. Así que al día siguiente ella fue a empezar a trabajar en la casa de una familia muy rica. Pensaron que ya iban a tener un buen de dinero cada mes, cada que ella les diera su salario. Pero no, en cuanto ella recibió su primer pago, desapareció de la faz de la tierra, los abandonó. Ella fue a la casa de la familia Jefferson porque decían que ahí aceptaban de todo, ya que siempre necesitaban manos para trabajar. Así que sí, sin ningún problema la aceptaron. Ella comenzó, quería estar en la cocina para así aprender a cocinar, para después abrir una cafetería o algo así, pero la pusieron primero a limpiar. Así que dio todo de sí. Ahora, por otro lado, varios nobles tratan a Michael como si fuera un tonto porque no puede hablar bien. Sin embargo, todo esto sucedió porque el anterior emperador, el padre de Michael, tenía muchísimos enemigos, así que lo mandó fuera de la ciudad a una casa de campo para que ahí estuviera a salvo. Sin embargo, la gente que lo crió pues no eran personas que hayan estudiado o algo así. Entonces, cuando por fin uno de sus más leales
súbditos del emperador, le dijo que era mejor que lo trajeran. Se dio cuenta de que no podía hablar o hablaba muy raro, entonces estaba muy trastornado por lo que había pasado. Sin embargo, lo seguía defendiendo a capa y espada, solo que por fin entendió una palabra. Él dijo el nombre de Leticia. Él recordó que cuando lo encontraron en medio del bosque, ese era el nombre de la niña que estaba junto a él, así que arriesgaría todo para poder ir a buscarla. Después de una semana de que Leticia estuviera trabajando en esa mansión, por fin la habían ascendido a la cocina. Entonces estaba muy feliz, daría lo mejor de sí porque sus compañeras también eran muy amables con ella. Se había ganado su confianza. Antes pensaba que todas las palabras que le decían eran mentiras porque su familia se la pasaba elogiándola, pero a final de cuentas lo hacían por una razón muy ruin. Sin embargo, sus compañeras eran honestas con ella. Ahora bien, George, el ayudante del príncipe heredero que está buscando a Leticia, fue obviamente al pueblito donde sus padres le dijeron que por favor encontrara a su hija, que no saben nada acerca de ella, pero él de inmediato la captó. Se dio cuenta de que no querían encontrarla porque fueran buenos padres o porque la amaran, así que seguramente ella huyó. Ella quiso alejarse de ellos. Cuando se enteró de más o menos la edad que tenía, dijo, ok, la única opción que le queda a una niña de esa edad es trabajar como sirvienta, y solo hay una mansión donde se puede hacer, así que partió de inmediato a la capital nuevamente. Ahora, por otro lado, Leticia ya llevaba una semana en la cocina, pero no había podido cocinar absolutamente nada. Lo que sí es que la jefa de la cocina le daba postres deliciosos, comida deliciosa, porque la veía muy flaquita. Era un amor de persona. Le preguntaba que cómo le estaba yendo, que por qué quería estar en la cocina. Entonces Leticia le dijo que quería aprender a cocinar. Así que la chef le dijo, bueno, a partir de mañana me vas a empezar a ayudar. Por lo que estaba muy contenta. Solo que en ese momento a los jefes de esa mansión, a los Jefferson, les llegó la noticia de que George estaba yendo hacia su casa. Entonces se quedaron como de, ¿por qué la mano derecha del príncipe heredero viene hacia acá? ¿Qué está pasando? Es muy sospechoso. Le dijeron a la jefa de la cocina que preparara un banquete exquisito porque iba a honrarlos con su presencia Sir George. Entonces aquí Leticia se quedó como de, ese nombre yo lo conozco, ya que recordemos que estaba en el mundo de una novela, y en esa novela el príncipe heredero, que era un tirano que mataba a todos a diestra y siniestra, recordó que después de que su padre muriera, el único que lograba controlarlo era George, pero cuando este murió no hubo nadie que pudiera decirle qué hacer, y eso terminó en la muerte también de Michael. De hecho, se ponía a pensar que casualmente el niñito tan tierno que conoció una vez tenía el mismo nombre, por lo que se le hizo un poco extraño, pero no le dio más importancia. Mientras se mantuviera alejada de todo eso, estaría bien. Ahora, lo que sí quería hacer Sir George era ofrecerle un trato al barón Jefferson para que la catalogara como una pariente lejana y así pudiera entrar como sirvienta al palacio. Entonces, ese sería su plan. Solamente que en la cocina estaban muy atareadas porque obviamente de un día para otro les habían dicho que tendrían un invitado muy distinguido. Y lo peor de todo era que no había cubiertos porque alguien se los había robado. De inmediato mandaron a llamar a la señora Jefferson para que viera todo el asunto, entonces iban a encontrar al culpable. Pero justo en ese momento mandaron a llamar a Leticia, que se espantó muchísimo porque pensó que la querían acusar como la ladrona. Sin embargo, de lo que quería hablar con ella el varón era de que habían encontrado en su habitación el símbolo que le había dado Michael cuando era niña. Entonces él le preguntó que de dónde lo había sacado. Ella le dijo que pues se lo habían regalado. El varón se comportaba algo extraño, como que sabía lo que significaba, pero ella no tenía ni idea. Solo que en ese momento llegaron todas las sirvientas a ayudarla porque sabían que ella no era la ladrona, entonces se armó todo un malentendido ahí. Como las sirvientas la estaban defendiendo, el varón trató de echarlas, pero le dijeron que no se iban a ir de ahí sin Leticia. Justo en ese momento también entró Sir George para ver qué era lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que inmediato de que la Leticia que estaba ahí era la que quería, entonces pidió hablar a solas con el varón. Y una vez a solas y que se fueran todas con las demás criadas, el varón le preguntó que por qué tenía tanta curiosidad acerca de esa sirvienta. Entonces, más
más o menos ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Sir George le dijo que quería ofrecerle un trato, por lo que cuando Leticia estaba preparando la comida, nuevamente fue llamada con el varón, y ella dijo, ay, ¿ahora qué? El varón le dijo que sabía que no era una ladrona porque era parte de su familia, ya que su madre era su prima. Obviamente todo esto era un plan para que ella pudiera entrar al Palacio Imperial, pero claro que no la iban a engañar. Ella sabía que estaban haciendo todo esto para que ella trabajara ahí. Pero para ella eso era igual que quitarse la vida, porque trabajar en el palacio con el príncipe heredero, que es un tirano que mata a todos, es igual a muerte. Entonces ella no quería. Trató de convencer al varón de que por favor no la dejara, que se la llevara, pero para él no era importante, así que simplemente le dijo que se comportara. Como sabía que no iba a llegar a ningún lugar, pues ni modo, trató incluso de despedirse de sus compañeras, pero no la dejaron, porque partirían en ese mismo momento. Sir George le dijo que ni intentara hacer algo como escapar, porque irían corriendo al palacio heredero sin hacer ninguna parada. Ella sabía que tenía que escapar, porque ¿cómo ser la sirvienta de un tirano? Pero mientras lo estaba pensando, llegaron. Solamente que George estaba discutiendo con otros soldados, así que vio su oportunidad para escapar. Salió y corrió a lo profundo de un bosquecito, pero entró en un laberinto del que no podía salir. Dijo, ¿ahora qué hago? Porque si grito me van a atrapar, pero si me quedo aquí tal vez muera. Entonces vio un rayo de luz, así que salió por ahí solamente para encontrarse con Michael, que estaba muy feliz de verla. Le dijo prácticamente que había sido el destino, obviamente dentro de sus palabras. Ella le dijo que no estaba herida, pero le preguntó que cómo había entrado ahí, porque era el jardín del príncipe heredero. Entonces él le dijo mosquito, o sea, como que entró a escondidas, y le dijo que nadar. Entonces dijo, no, para un niño de su edad debe ser difícil, así que lo tradujo como difícil. Entonces Michael empezó a darle frutas que había encontrado por ahí, le preguntó que si acaso no eran criminales por comer ese tipo de frutas, pero él le dijo que no se preocupara, entonces se la pasaron muy bien. Estaban platicando, se dio cuenta de que solamente había una salida, era como si fuera un lugar secreto creado por el príncipe, entonces no los descubrirían. Como sabía que era un lugar de difícil acceso, le preguntó si había escapado de nuevo, así que su silencio se lo confirmó. Ella le dijo que también se había escapado de su casa porque la habían tratado muy mal y no podía soportarlo más. Le preguntó que cuánto tiempo pensaba quedarse, entonces él le dijo que pues prácticamente según estaba huyendo de casa, pero ella le contestó que escapar de casa es irse para siempre, de repente a donde nunca la encuentren. Él le dijo que eso era imposible, obviamente con sus palabras, pero como es algo difícil traducirlas y siento que se van a hacer bolas, entonces les voy a decir cómo ella ya lo traduce. Michael le dice que no es imposible porque ya lo ha hecho. Ella le contesta que por qué huir de casa si terminará regresando. Claro, no tiene por qué decirle si no quiere. Casi siempre las razones por las que los niños huían de casa era siempre por las mismas, porque su familia los trataba mal, entonces seguramente era un caso similar. Ahora, recordó el broche, le pidió disculpas porque se lo habían quitado, ya que habían inspeccionado a las sirvientas, entonces el barón Jefferson se lo quitó, aunque ahora probablemente lo tenía Sir George. Entonces comenzó a llorar, pero Michael le ofreció su pañuelo. Le dijo que lo iba a recuperar y entonces ella se quedó como de ¿cómo lo vas a recuperar? Le dio a entender básicamente que iría directamente con George a recuperarlo. Obviamente ella le dijo que no porque George era muy peligroso, pero él le dijo que no se preocupara. Entonces ella le dijo, claro, puede que para él no fuera tan malo, pero el príncipe heredero era otra cosa. Aunque Michael estaba como de, tú no te preocupes. Entonces se le ocurrió una idea a Leticia. Le dijo que por favor dejara que fuera su sirvienta, porque si era un noble aristocrático que pudiera pasearse por el palacio imperial, seguramente el príncipe heredero no podría hacerle nada. Ay, pobrecita, ¿cómo te lo digo? Pero bueno, obviamente él se sacó mucho de onda, pero justo cuando se estaban abrazando, porque ella le dijo que lo quería un montón, llegó Sir George para decirle que se alejara de él. Aquí ella se dio cuenta de que Michael era el príncipe heredero. Entonces empezó a tratar de hablar con él, a decirle que si quería ir a un lugar tranquilo, se lo hiciera saber. Pero Michael le decía que pues
hielo helado. A lo que George se quedaba como de ¿qué rayos está diciendo? No entiendo nada. Y Leticia comenzó a traducirle, a decirle que eso no serviría de nada, porque si lo llevaba a un lugar donde no quiere, siempre va a ser lo mismo, va a ser inútil. Sir George le pregunta que es cómo sabe que no se está inventando todo esto, pero el príncipe la defiende. Entonces George se da cuenta de que ella puede entenderlo, así que le da las gracias. Le dice que por favor se quede al lado de su Alteza el Príncipe, porque es la única que puede entenderlo. Nadie lo entendía, ni siquiera él. Leticia tiene miedo porque ¿cómo quedarse al lado del tirano? No quiere morir tampoco. Solo que en ese momento Michael le habla porque quiere darle una oportunidad. Quiere estar con él, así que pues ya estaba atada con él desde el principio. Ella despierta en una cama súper cómoda con una sirvienta que le prepara el desayuno para servírselo en la cama. Está como de seguramente Michael no me va a tratar como una sirvienta cualquiera. Entonces empieza a trazar un plan. Con el dinero que le van a pagar va a poder abrir una cafetería cuando todo termine, porque se supone que en la novela Michael sí pudo hablar después de ascender al trono, entonces solo es cuestión de esperar. Ahora, por otro lado, entra Sir George para pedirle que firme su contrato. No tiene ninguna tarea, no va a ser sirvienta, entonces ella se queda como de, a ver, no voy a firmar hasta que me digas qué es lo que tengo que hacer. Entonces le empieza a explicar que prácticamente todo el imperio cree que Michael es estúpido. Entonces ella se da cuenta de que por eso se convirtió en un tirano, porque nadie le entendía. Su odio hacia todos empezó a incrementar, por lo que cuando Sir George, el único que le abrió su corazón, murió, se descontroló por completo. Ella estaba triste porque obviamente Michael no es un tonto, es muy inteligente, pero nadie logra comprenderlo. Él le dice que efectivamente la única que puede hacer que el mundo sepa que no es un tonto es ella. Aquí se da cuenta de que es la única que puede ayudar a Michael, así que termina aceptando. Solo que es muy difícil para ella que su vida cambie tanto de la noche a la mañana. Ahora tiene que vestirse muy bien, cosa que no se le da porque nunca ha usado vestidos tan largos. Es tratada muy bien por las sirvientas, todo bien, excepto que cuando va caminando con George, este le empieza a explicar que la posición del príncipe heredero es muy difícil. Ella quería hacer otra cosa como sirvienta o algo así, pero eso la pondría más en peligro. Por eso el príncipe no tiene prometida hasta que asciende al trono, porque entonces cualquiera de los dos podría morir. Por eso ella no puede tener en sí ninguna posición dentro del palacio, solo es la traductora. Aquí Leticia le pregunta por qué no mejor irse con el príncipe y vivir una vida feliz en un lugar donde no lo estén amenazando de muerte. Además le pregunta que por qué no está con él cuidándolo si tan peligrosa es su posición. Pero aquí le responde que no lo van a matar, porque si lo mataran, alguien más tendría que ocupar su puesto como príncipe heredero, entonces sería un derramamiento de sangre muy grande. Y como lo consideran un tonto que nunca va a llegar a ser emperador, no le hacen nada para mantenerlo ahí el mayor tiempo posible, así no gastan vidas innecesarias. Ya cuando llegan a un lugar más tranquilo, él le dice que va a estar con el príncipe desde que se despierta hasta que se duerme, porque tiene que traducir todo lo que dice. Además le cuenta que Michael estaba muy triste porque nadie lograba entenderlo. Por eso lloraba todas las noches. Ella se quedó como de cómo un niño que va a ser un tirano llora todas las noches porque no lo comprenden. Aquí ella va a dar su mayor esfuerzo para poder ayudarlo. Lo primero es una clase que ella tiene junto con el príncipe acerca de historia, pero no logra entender nada. Lo peor del asunto es cuando le empiezan a preguntar al príncipe acerca de lo que le estuvo enseñando la maestra y él le dice una palabra a Leticia, pero es que ella no sabe qué significa. La maestra se enoja, le dice que le dijeron que podría entenderlo, pero al parecer no lo hace y se va muy enojada, por lo que hablará con George. Él entra muy asustado preguntándole que qué fue lo que pasó y ella le explica que el príncipe dijo la palabra anquilos, pero no sabe traducirlo. Entonces aquí sí George dice, ok, no conoces esa palabra, no sabes qué significa, lo cual es entendible. O sea, ella al parecer va a tener que aprenderse todo el diccionario si es que quiere ser la traductora de Michael. Entonces George le empieza a explicar que esa palabra es un animal que estuvo un tiempo en el Palacio Imperial como de exposición. Le enseñó un dibujo y ella lo comprendió todo. Se dio cuenta de que efectivamente Michael sabía la respuesta a la pregunta de la maestra, pero había sido su culpa como traductora no hacérselo saber. Entonces empezó a llorar, se disculpó,
porque esa maestra no iba a regresar, pero George le dijo que no se preocupara, que por qué no mejor por un tiempo él le iba a dar clases al príncipe, entonces les dio unos libros a ambos para que pudieran leerlo y aprendérselo, pero Michael como que no entendía o quería decir algo al respecto. Entonces George pensó que había algo mal con el libro o algo así, pero Leticia lo entendió. No podía leerlo porque no sabía tampoco escribir. George se enojó muchísimo, quería matar a todos y cada uno de los que lo educaron, porque pensó que le habían enseñado a leer y a escribir, pero ni eso. Comenzarían con el alfabeto. Ella también le dijo que podía preguntarle porque eso era algo que sí era capaz de responderle, entonces hasta ahí quedó el asunto. Siguieron estudiando juntos, Michael pudo aprenderse todo el alfabeto súper rápido, incluso lo hizo en un día, así que ella pensó que todo era una fachada tal vez de parte de él, pero no. Michael como que no quería seguir las clases porque no le gustaban, así que comenzó a decirle que estaría en cada una de esas clases a su lado, lo cual lo hizo muy feliz y le preguntó si estaría con él para siempre, a lo que le respondió que no, porque qué tal si se muere antes o por X y Y razón. Pero entonces Michael le preguntó si estaría con él hasta su ceremonia de coronación, a lo que ella le dijo que pues todavía es muy joven para preocuparse por eso, porque tiene 10 años. Pero es que en su mirada yo puedo notar que ya está obsesionado con ella, estoy 100% segura. Total que empiezan las clases, ahora sí ella va comprendiendo más, pero la maestra le dice que ella también debe de aprender, porque si no aprende con él, entonces no va a poder traducirle muy bien lo que quiere decir Michael. Ella dice, pues sí, tengo que aprender, así que hablando con George le dice que por favor le dé un instructor, porque necesita ponerse al corriente con muchísimos temas, a lo que le dice que pues va a ser difícil por su horario, porque lo mejor sería que hagan algo. Él le va a dar acceso a la biblioteca para que ella pueda ir y leer todo lo que necesite, así que efectivamente eso hace. Empieza a leer los temas muchísimo antes de tener las clases para poder ayudar a Michael. Pasan 3 meses donde ella ya ha aprendido muchísimas nuevas cosas, entonces un día que ella estaba ahí leyendo se encontró con Michael. Le preguntó que qué estaba haciendo ahí, pero él se había escapado de los guardias porque la extrañaba muchísimo. Ella le dijo que no podía estar ahí, no podía estarse escapando, así que lo llevó de regreso, pero en el camino él se detuvo a ver la luna porque recordaba su primer encuentro. Aquí ella recordó que nada más no le habían devuelto el broche y le pidió disculpas porque se le había olvidado, pero él le dijo que no se preocupara, que lo que importaba era el presente y el futuro, entonces daría lo mejor de sí para que él pudiera cambiar su futuro, para que no fuera un tirano. Y al día siguiente la despertaron con la noticia de que por fin habían invitado al príncipe al baile imperial, lo cual se le hacía extraño porque no lo habían invitado antes, pero eso solo le supondría más trabajo porque tendría que ir con él al palacio, al baile, entonces tendría que aprender a bailar. George fue con ella para darle la buena noticia y decirle que muchas gracias porque todo era debido a ella. Y aunque estaba preocupada, él le dijo que no tenía nada de lo que preocuparse porque él haría todo. Ella solo necesitaba estar con el príncipe, porque el emperador le diría a todos que Michael tiene una manera particular de hablar, pero más que nunca ella tendría que hacerlo bien porque tendría que traducir todo lo que él dijera para que no lo tacharan de tonto. Era muchísima presión sobre ella, pero sabía que esta era una buena oportunidad para que todos se dieran cuenta de que Michael no era ningún tonto. Haría todo lo que estuviera en sus manos para que él destacara en el baile, para que todos se dieran cuenta de lo inteligente que es, solo que lo que más temía se hizo realidad, tener que tener clases de baile. Nada más no se le daba, entonces a George se le ocurrió la idea de que practicara con Michael, pero ella no podía, porque llevaban 30 minutos practicando y no dejaba de pisarlo. Trataba de decir a los maestros, a George, ya no quería seguir bailando porque no quería seguirlo lastimando, pero Michael tampoco ayudaba porque él decía que era como un roble, que aunque lo pisara 100 veces más, no le dolería. Entonces los maestros dijeron, ya ves, él está diciendo que no le duele, así que continúa. Si no quieres hacerle daño, pues practica y hazlo mejor. Porque en el baile probablemente tenga que bailar con alguien más o con él, además de que el emperador va a nombrar a su prometida ese mismo día, entonces Michael también va a tener que bailar con esta niña, por lo que no le quedó de otra más que seguir bailando. Y una vez terminado todo esto, ella llega completamente exhausta a su habitación junto con George y agarró valor para pedirle su broche, el que le había dado Michael hace algunos años. Él le dijo que pensó que se lo iba a pedir el primer día que ella
llegó a la mansión porque ese broche era uno que su padre, el antiguo emperador, le había dado a Michael. Entonces era muy fácil decir en la capital, si llegabas con ese broche, que eras el heredero al trono. Así de importante era. Leticia no lo sabía porque ella solo lo quería de vuelta, ya que era un precioso regalo de su amigo. De hecho, pensó que George la iba a ver como una cazafortunas o algo así por fijarse en la joya, pero estaba completamente equivocada porque George no pensó eso de ella, pero sí se preguntaba por qué se le había olvidado. Él también le preguntó que cómo pudo habérsele olvidado, así que mientras más lo pensaba se dio cuenta de la respuesta. Cuando tenía el broche era como que lo que le daba ánimos de continuar. Siempre lo abrazaba y pensaba cuando lo sostenía que estaba con Michael a su lado. Así que ahora que estaba todo el día con él, no se acordaba del broche. George, al saber la respuesta, se lo dio. Le dijo que se lo pusiera el día del baile porque eso sería lo que representara su estatus, la posición que tendría. Ella se puso a pensar que ese broche era el único compañero que tenía desde ese día, desde el momento que se fue de su casa, así que no importaba qué tan mal se viera, si ella se pusiera ese broche, la tratarían como un miembro de la familia imperial. Ni siquiera tenía que pretender ser miembro de la mansión de Jefferson, así que Leticia le agradece por habérselo regresado, pero no lo usará en el baile, porque su intención no es quedarse para toda la vida ahí. Él le dice que eso no tiene nada que ver porque en el contrato ella puede renunciar cuando quiera, pero lo sabe la presión que será que otros nobles la consideren como parte de la familia imperial. Incluso el contrato pasaría a segundo plano. No puede con esa carga, así que le dice que es mejor no hacer nada a estar atada por el resto de su vida. Por otro lado, ya el día del baile, la sirvienta está contando que ha habido 6 bailes en total, pero no había sido invitado a ninguno hasta ahora. Esto le da como que un mal presentimiento. Aunque le dicen que no se preocupe, pero tiene miedo de cometer algún error. Aunque su sirvienta le dice que, de todas formas, ningún noble sabe la importancia que tiene ella para el príncipe, por lo que podría pasar desapercibida. Por fin, de que la visten, ella quería algo simple, entró al salón de banquetes antes que Michael, aunque él quería entrar con ella. Decidió que lo mejor sería entrar antes para observar a los nobles, pero para su mala suerte se encontró a una señora que le dijo: tú eres muy joven para andar aquí sin tutora, ¿qué haces aquí? Casi la quería correr. Obviamente ella le dijo que no, que si era una invitada del banquete, pero esta señora no creía en sus palabras, le dijo que la iba a escoltar a la salida y en ese momento pensó que nada de eso estaría pasando si se hubiera puesto el broche. Entonces no hallaba cómo quitársela de encima hasta que dieron el aviso de que el príncipe estaba entrando al salón, por lo que aprovechó esa oportunidad para escabullirse. Esperó un buen rato, pero el emperador nada más no llegaba. Pasó 1 hora, pasaron 2, pasó muchísimo tiempo. Se supone que el plan que tenía con Sir George era que una vez que entrara el emperador, ella haría de traductora para el príncipe, para que vieran que no era un tonto. Sin embargo, ahora que el emperador no estaba, todo se había ido al traste. En ese momento, Sir George se dio cuenta de que todo esto era un plan del emperador para hacerlo quedar mal a él y al príncipe. Leticia también se dio cuenta de esto porque los demás nobles empezaron a hablar mal de Michael a sus espaldas, pero no sabía qué hacer, porque se supone que el plan iniciaba con la llegada del emperador. Sabía que seguramente esto era un plan para decir que George era un estafador por haber dicho que el príncipe era muy inteligente cuando en realidad no lo era. Como el emperador no llegaba, mandó un mensajero para decirles que su salud estaba mal, por lo que le encomendaba al príncipe que siguiera con la festividad. Todo era una trampa. George le dijo al príncipe que de ahora en adelante él estaba encargado de todo esto, pero que no se preocupara porque Leticia llegaría pronto. Estaba muy enojado porque pensó que el emperador lo reconocería, pero no. Leticia fue corriendo hacia el príncipe porque sería de gran ayuda, solo que en ese momento apareció el duque de Perth, que era el sobrino de George, solo que era una mala persona. Saludó a todos, obviamente saludó al príncipe que no le contestó, entonces empezó a decir: uy, quizás los rumores no eran solo habladurías, por lo que George se enojó. Le dijo que no anduviera diciendo tonterías y que se regresara, pero el duque de Perth, que se llama Eli, le dijo que mejor regresara con su familia, ya que George se había ido muchísimo tiempo atrás porque no quería estar con ellos. Al parecer su hermano mayor, o sea el padre de Eli, no lo descartó
descartaba por completo y todo esto era un teatro para llevarlo de vuelta con su familia. Ella sabía que seguramente tenía un plan porque en la novela no acababan con él tan fácilmente, pero lo que salió de sus labios no lo podía creer. Se arrodilló frente a Eli para decirle que había cometido un pecado, porque los rumores de que el príncipe era un tonto, él los había esparcido intencionalmente. Pero ahora que sabía que seguramente el emperador se había dado cuenta de sus planes, tenía que confesarlo todo. Obviamente Leticia estaba en shock porque eso no era cierto, pero estaba haciendo todo esto por Michael, para salvarlo de la humillación que el emperador tenía para él. Los presentes no podían creer lo que estaban escuchando porque se supone que George era el más cercano al padre de Michael. ¿Cómo podía hacer algo así? La única que lo comprendía era Leticia, aunque no quería que se sacrificara de esa manera. George les dijo a todos que el príncipe no era tonto, simplemente no podía hablar normalmente porque solo los más allegados a él podían entenderlo. Entonces se dejó arrestar. Leticia estaba en lágrimas porque lo iban a encarcelar por algo que no hizo, pero a la distancia pudo leer sus labios. Después de todo el alboroto y de que se llevaran a George a la cárcel, Leticia sabía que tenía que seguir apoyando al príncipe, pero Eli tenía otros planes, porque el emperador lo había mandado para dos cosas. Una, para que pudiera llevarse a su tío de vuelta, o sea, a George, y otra para que hiciera quedar al príncipe heredero como un tonto enfrente de todos los nobles. No podía lamentarse por lo que ya había pasado, pero podía hacer lo segundo, así que intentó hablar con el príncipe. Solo que en ese momento él comenzó a hablar, por lo que Leticia fue hacia él para decirle que el príncipe decía que el baile debía de continuar. Obviamente este tipo, el duque, no le creía que ella pudiera entenderle porque solamente estaba diciendo una palabra. ¿Cómo eso podría significar lo que ella decía? Sin embargo, lo que hizo el príncipe fue agarrarla de la mano y caminar junto a ella para demostrar que estaba diciendo la verdad. La señora que la había atormentado antes salió para decir que ya la conocía y que seguramente era una colada de la fiesta, pero el príncipe le dijo lo mismo, que no valía la pena escucharla. Michael empezó a decirle que pues George había estado con él toda su vida, por lo que creía fielmente en su sinceridad. Se le hacía injusto que fuera encarcelado, por lo que esperaba que todo saliera a la luz en poco tiempo. Pero todos en el salón no creían que ella pudiera entenderle al príncipe, pensaban que estaba diciendo mentiras. Ella le dijo que pues efectivamente no era una noble, era una chica que se crió en el campo, que no tuvo estudios ni nada, pero si decía mentiras, prácticamente el príncipe podría haberle dicho que le echaran o alguna otra cosa, entonces esto les hizo sentido. Sin embargo, el duque seguía sin creerle porque él seguía pensando que el príncipe era un tonto. Solo que quien llegó a salvar el día fue la maestra, que era conocida por ser una erudita de la academia. Entonces ella les dijo que había estado enseñándole al príncipe historia, economía, política durante los últimos 3 meses e incluso había alcanzado un nivel igual a un estudiante de la academia. Al ver que la maestra, que es una erudita, estaba diciendo todo esto, los nobles empezaron a darle sentido y empezaron a confiar en lo que estaba diciendo, pero el que no quería darse por vencido era Eli, que se alió con el príncipe, pero esto no tendría sentido. Los mismos nobles dicen que no hay nada de bueno en aliarse con el príncipe que no tiene poder, pero el duque no se rinde y empieza a decirle que seguramente está haciendo todo esto para pagar las deudas que tiene. Sin embargo, ella se acerca a Michael y a Leticia para preguntarle si alguna vez ha sido una mala maestra o algo similar. Obviamente Michael responde, por lo que Leticia le dice que prácticamente no ha hecho nada malo. La palabra que utiliza Michael es una palabra que significa una ciudad que desapareció hace 700 años. Entonces utiliza esto para decirle al duque que como una plebeya sin educación podría saber acerca de esa ciudad. Eso es obviamente porque se ha encontrado junto a su alteza, además de que la acusación que le hizo de las deudas, seguramente él más que nadie sabe verdaderamente quién le debe y esto hace que empiece a entrar en pánico. Todavía le pregunta que por qué ha dicho todas estas cosas, que debe de haber algún motivo. Entonces se ve acorralado, ya nadie en el salón de banquetes le cree, por lo que se va con la cola entre las patas. Pero ese no es el principal problema, porque la verdaderamente preocupante es que ya no está George. Él era el protector del príncipe, entonces ahora la única aliada que tienen es la maestra.
Una vez que van en el carruaje, porque ella los va a encaminar hacia el palacio, les dice que no pueden quedarse con ellos en el palacio porque es investigadora, esa es su pasión. Entonces, si no puede desempeñarla, sería como un zombie, ya no se sentiría viva, pero les da muchísimas recomendaciones. Les dice que de ahora en adelante ya todo el mundo sabe que el príncipe no es un tonto, por lo que va a recibir muchísimas amenazas. También les dice que siempre utilicen cubiertos de plata, que seguramente hay espías dentro de los sirvientes, que tengan muchísimo cuidado, que ahora solo confíen el uno en el otro, ni siquiera confíen en ella, en nadie. Otra cosa que le dice el príncipe es que debería de darle una mejor posición a Leticia. Lo mejor sería que fuera su prometida, pero esto lo ve imposible, porque Leticia no se considera digna de ser la prometida de Michael. Entonces él se pone a pensar, por lo que le dice que sea su secretaria. Eso le daría el suficiente poder, además de que un secretario puede ser un plebeyo, por lo que efectivamente ese será su puesto. Se quedan ahí en el palacio un mes. Todo está muy solitario porque resulta que el presupuesto del palacio del príncipe es mínimo. Entonces el que hacía funcionar todo esto era George usando su propio dinero. Pero ahora que no está es más difícil. Por si se están preguntando qué pasó con George, no está en la cárcel ni está condenado a morir, sino que huyó lo más lejos de la capital que pudo, así que se están valiendo entre ellos dos nada más. Muchos sirvientes han renunciado porque saben que en algún momento el príncipe va a caer. Sobre todo cuando se las vieron duras con el presupuesto, tuvieron que recortar muchas cosas, los caballos, los sirvientes, las joyas, todo básicamente lo indispensable se quedó. Entonces esto avivó más los rumores de que el príncipe no tenía ningún poder ni lo tendría. Sabía que en algún momento ellos dos se quedarían solos. Entonces, en un día normal, ella va hacia la habitación del príncipe porque tienen muchos asuntos que atender. Ahora como su secretaria, puede estar con él todo el tiempo. Va paseando con él cuando le dice que vayan a pasear al jardín, pero también le dice que no quiere que los guardias vayan con ellos, así que ella les dice que descansen en algún lugar cálido mientras ellos dan un paseo. Anteriormente los guardias ponían como mucha resistencia a lo que ella decía, pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que era la única que podía entenderlo, así que se suavizaron. Varios sirvientes le contaron que antes de su llegada, el príncipe se escabullía por varios lados para escaparse de los guardias, por lo que tampoco querían que volviera a estar así. Entonces estaban bien con que ella estuviera con él y les tradujera lo que quería. Ahora, por otro lado, sabe que Michael debe de estar muy trastornado porque George era como un padre para él, entonces ahora que no está, ella se ha tomado muy en serio las palabras que le había dicho la maestra, de que no confiara en nadie más. No pasó mucho tiempo cuando Leticia se dio cuenta de cómo era, que se podía escabullir de los guardias porque conocía un montón de pasadizos secretos en el palacio, entonces la llevó a uno de estos pasadizos, pero era diferente. Ella tenía muchísimo miedo porque estaba muy oscuro y entró en pánico cuando vio un montón de cadáveres de calaveras ahí regados. Él empezó a buscar algo y se dio cuenta de que ya tenía el objeto que estaba buscando, pero como tenía mucho miedo, no podía creer que hubiera metido la mano dentro de una calaca. Leticia le pregunta que qué era el objeto que había encontrado, pero él no se lo quería enseñar y como no quería iniciar una discusión con él, le dice, bueno, no me lo enseñes si no quieres, pero como terminó todo sucio, le dice que lo mejor es que vayan a un lugar para poder lavarse y luego almorzar, porque si alguien lo llega a ver todo desalineado y sucio, como de tierra, se preguntarán qué era lo que estaba pasando, así que podrían descubrirlos. Además, si lo vieran en ese estado, correrían los rumores, llegarían a George, pero su cara se puso muy triste porque George ya no estaba en la mansión. Aunque circularan rumores, nadie la regañaría, aunque aún así no quería que los empleados lo vieran de esa manera, quería que lo vieran como el príncipe heredero perfecto. Por eso estaba a su lado, así que comenzaron a escabullirse de los sirvientes hasta que llegaron a un nuevo pasadizo secreto, pero estaba muy oscuro, por lo que ella no quería entrar, ya que una vez Michael la había engañado y había puesto un dispositivo para espantarla, entonces no caería de nuevo. Solo que Michael utilizó lo más bajo y ruin, comenzó a llorar. Él entró primero sin decirle una palabra, por lo que ella lo siguió. Pensaba que tal vez debió de haberlo consolado, pero nunca había estado en una situación así, por lo que no sabía cómo reaccionar.
Vio una luz al final del pasillo y cuando entró quedó maravillada. Era un espacio hermoso con una fuente preciosa. Por eso Michael quería que ella entrara primero, porque quería que fuera la primera en ver esa maravillosa vista. Así que se disculpó con él por no haber podido comprender sus sentimientos, pero aún así, aunque lo vio detrás de él, era maravilloso. Él le dijo que era tan bonito como su cabello. Ella nunca había considerado el color de su pelo como algo lindo porque su hermano siempre la ridiculizaba, pero ahora que su cabello era una de las cosas favoritas de Michael, la llenaba de felicidad. Le dijo que se lavaran las manos y todo para poder almorzar, pero él se aventó al agua nadando. Los dos habían tomado clases de natación hace no mucho, apenas podían flotar. Como estaba preocupada, fue hacia él, pero cayó igual al lago. Comenzó a preguntarse qué tan profundo estaba porque no podía ni siquiera ver el fondo. Como traía vestido, le era muy difícil nadar, así que comenzó a hundirse. Pensó que iba a morir, pero de repente se sintió ligera. Sentía una gran tranquilidad. No sabía si era el agua, pero parecía estar en una nube. Cuando de repente abrió los ojos, estaba como si nada al lado de Michael, que la veía como de ¿estás bien? Aquí se dio cuenta de que fue una ilusión. No lo sabía, pero una vez que salió del lago no estaba mojada, estaba completamente limpia. Entonces se quedó como de ¿qué acaba de pasar aquí? Resulta que en el Imperio hay ciertos sitios de purificación donde este tipo de agua te purifica tanto mentalmente como físicamente. Entonces eso era lo que había pasado. Cuando volteó a ver a Michael se dio cuenta de que se veía muy guapo, o sea, como que de repente su mente se aclaró, por lo que se sonrojó. Le dijo que se alejara un poquito porque no podía controlar sus expresiones, pero Michael la alentó a que fuera de nuevo al lago para ver su reflejo, y se dio cuenta de que ella también se había puesto bonita. Aquí fue cuando Michael le dijo que le gustaba. Entonces ella se chivió y trató de cambiar el tema para decir que era momento de almorzar. Comenzaron a comer, ya después de eso, cuando ya había oscurecido, regresaron a su habitación, pero Michael estaba raro, como si no quisiera separarse de ella. Una vez afuera de la puerta notó algo extraño. Había alguien adentro. Era el marqués Graham, que de ahora en adelante sería el tutor del príncipe. Aquí Leticia se dio cuenta de que esa era la razón por la que quería salir ese día. Era la razón por la que tampoco quería volver, porque sabía que le iban a asignar un nuevo tutor y que iría ese día. Este tipo, el marqués, empezó a decirle que de ahora en adelante él estaría a cargo de su educación. El príncipe le empezó a preguntar que pues quién era. Como la que le estaba traduciendo todo era Leticia, el tipo la empujó. Le dijo que no era nadie, que era una simple criada, que se fuera. Michael se enojó, pero Leticia no podía hacer nada. Además, no era inteligente que el príncipe se pusiera en contra del marqués, por lo que pensaba irse sin decir nada. Michael comenzó a seguirla, pero Leticia le decía que no la siguiera, y entonces por fin dijo una palabra comprensible. Le dijo que lo odiaba, el hecho de que se separaran. Solo que el marqués, no conforme con lo que le había dicho, se acercó para amenazarla de que nunca se volviera a acercar al príncipe heredero. O sea, el tipo eligió el camino de la muerte. Pero Leticia va a su habitación ya sola, donde está su doncella Ashley, que cuando la ve le pregunta que qué ha pasado, porque está llorando. Leticia le comenta que pues le ayude a preparar sus maletas porque tiene que irse. No puede darle los detalles, pero va a irse en medio de la noche. Obviamente Ashley está en shock, como de ¿por qué te vas así? ¿Cómo puedes dejar al príncipe? Solo él te necesita. Pero aquí Leticia le dice que no se preocupe por él porque pronto va a hablar normalmente. Entonces incluso le pregunta si quiere irse con ella, pero Ashley le dice que no se preocupe, que ella se va a quedar ahí porque desgraciadamente no tiene ningún lugar a donde ir, por lo que esa es prácticamente su casa. Leticia, por otro lado, le dice que con el dinero que ahorró planea abrir un negocio en la ciudad y espera que en algún momento pueda visitarla. Le enviará cartas, se abrazan, se despide. Ella sale muy triste porque a pesar de que no estuvo mucho tiempo ahí, sí lo sentía como su casa. Cuando va caminando empieza a observar que nadie la siga porque incluso el marqués tendría dificultades de seguir sus pistas. Solo que en ese momento le hablan por su nombre. Ella reconoció su voz inmediatamente. Era Michael. Él le pedía que por favor no se fuera y comenzó a hablar como cuando se conocieron. Ella pensó que ya había avanzado
muchísimo, pero al verlo tal vez el marqués le había hecho algo o lo había traumatizado. Era obvio que el emperador lo había mandado para que Michael no pudiera consolidar su posición como príncipe heredero. Entonces se sentía culpable, porque si él no la hubiera conocido, si nada de eso hubiera pasado, él podría estar con George. Él estaría a su lado hasta que cumpliera la mayoría de edad, hasta que pudiera convertirse en emperador. Pero como había alterado la historia, entonces todo era su culpa, por lo que le dijo que bueno, se iba a quedar a su lado sin importar lo que pasara. De ahí fue a ver al marqués para rogarle que no la echara, que haría cualquier cosa. Obviamente esto era un plan para poder quedarse en la mansión, pero al marqués le encantaban esas palabras porque sentía que podía aplastarla en cualquier momento. Le dijo que bueno, podía quedarse en el palacio, pero ahora sería una simple sirvienta. Entonces, al día siguiente, ella estaba trabajando normalmente como sirvienta. No le costaba mucho porque a eso se dedicaba antes. Además, haría cualquier cosa para quedarse al lado del príncipe. Por otro lado, el que también está trazando un plan, quiero creer yo, es George, ya que su sobrino lo está alabando diciéndole que bienvenido de nuevo a su familia, que qué bueno que esté a su lado. Total que pasan 6 años, cuando una nueva criada está muy feliz de estar en el palacio del príncipe porque pagan muchísimo mejor y sobre todo se quiere casar con alguien de la alta sociedad para cambiar su estatus, pero se da cuenta de que las demás criadas se refieren con muchísimo respeto a la señorita Leticia. Entonces se pregunta que quién es. Cuando la ve llegar para preguntar cómo van los preparativos, porque muy pronto será el cumpleaños del príncipe heredero, ella se saca mucho de onda, pero justo en ese momento otras sirvientas están hablando de lo guapo que es el nuevo espadachín que llegó al palacio, que se llama Terrence. Obviamente este caballero está escuchándolo todo, pero por la que está interesada es en Leticia. Aunque ella no le da la más mínima importancia, sigue haciendo su trabajo como si nada. La que se me hace un poco sospechosa es la nueva sirvienta, que se le queda viendo mucho. Trata de preguntarle que qué onda con los rumores acerca de ella, pero no consigue nada. Tal vez simplemente le están haciendo una broma o están exagerando. Comienzan a limpiar, Leticia le explica más o menos lo que tiene que hacer, pero le dice que se vaya porque ella terminará de hacer las demás cosas y esto se le hace sospechoso a esta criada, por lo que insiste en quedarse con ella, aunque le cambia el semblante, le dice que se vaya. Esta sirvienta piensa que tal vez está escondiendo algo, tal vez se está encontrando con un hombre y como es muy curiosa quiere saber con quién y lo va a averiguar. No sé ustedes, pero esta tipa se me hace insufrible. Empieza a preguntarle a las demás criadas que saben acerca de Leticia, pero lo único que le pueden decir es que las criadas más antiguas la tratan con respeto. Entonces se le hace todavía más sospechoso. Por lo que un mes después, cuando está volteando a ver que nadie la siga, dice, es mi momento. Va a donde está Leticia, que obviamente se da cuenta de que la estaban siguiendo, le dice que se vaya si no es que quiere morir, pero la curiosidad le gana, entonces ve que está hablando con alguien, diciéndole el nombre de ella misma, que pues anda siguiéndola y que deberían de echarla pronto, y se da cuenta de que pues si la van a echar, quiere ver con quién se está encontrando, pero cuando lo ve se queda en blanco, porque es el príncipe heredero y sale corriendo. Leticia está hablando con él acerca de que deberían echarla antes de que los rumores se propaguen, pero el príncipe quiere eso, quiere que los rumores de que él y ella están juntos se propaguen. Obviamente no puede hacer nada en contra de las decisiones del príncipe, pero es que todavía siente que no está segura ni él seguro, porque recuerda esa noche hace 6 años, donde el marqués le decía que le daría un lugar en el palacio, pero que era un inútil, que debería de amaestrarla. Resulta que ha sido insoportable estar con el marqués porque a veces el príncipe habla y pues ya sabemos cómo es. Entonces le contesta y eso hace que el marqués se enoje, por lo que la manda al suelo a limpiar y no la trata con nada de respeto, lo que enoja muchísimo a Michael. Así que cuando el marqués se va, le dice que se prepare porque seguramente en el banquete del martes mostrará su verdadera cara. Por fin entonces ella le dice que muchísimas gracias por decirle y que estará atenta. Como hay mucho trabajo, porque faltan pocos días para la fiesta de cumpleaños, todas están muy atareadas preguntándose dónde está Verity, que es la criada chismosa, pero resulta que ya renunció hace 2 días. Como Leticia está muy cansada, una de sus grandes amigas que lleva mucho tiempo en el palacio, al igual que ella, trata de animarla un poco dándole un regalo, porque hace 2 meses fue su cumpleaños.
Entonces se pone muy feliz, se lleva muy bien con ella, pero llega otra sirvienta a darle una noticia de que vaya al almacén inmediatamente porque resulta que unas flores que se iban a utilizar en el banquete fueron destrozadas. Ahí hay una sirvienta que está actuando como una loca psicópata diciendo que ya la maten de una vez, se está poniendo muy altanera. De hecho, no sé por qué Leticia no le dice nada, pero entonces piensa en una solución y es que va a tratar de convencer al jardinero de que la dejen cortar una de esas mismas flores del jardín, aunque es casi seguro que le diga que no. La misión será esta: ellas van a cortarlas mientras ella lo distrae. Muchas se ponen en contra porque ¿quién va a tomar la responsabilidad de hacer eso? Pero Leticia dice que ella misma tomará esa responsabilidad. Entonces, cuando va de camino al jardín se da cuenta de que el baile está en pleno apogeo y que el príncipe está bailando con su prometida, por lo que ve que ya no es muy necesaria. El príncipe ha crecido muy bien, entonces dentro de muy poco su misión habrá terminado. Cuando llega al jardín, obviamente trata de convencer al viejito, que se niega rotundamente, pero ella quiere distraerlo mientras las otras cortan las flores. A final de cuentas, el jardinero sabe lo que están haciendo, pero les da por su lado, así que todo bien. Es entonces que ella va hacia el banquete para ver qué es lo que está pasando, porque seguramente el marqués tenía un plan, pero el plan del marqués es comprometer a su hija con el príncipe, y como Michael no tiene ni voz ni voto, no puede decirle nada, así que Leticia ve esto y se va. Por otro lado, después de mucho tiempo vemos que el duque está con su tío, o sea, Sir George, porque se ve que lo trae como de la correa, no sé, pobrecito. El príncipe siempre le envía invitaciones a sus banquetes, pero nunca lo dejan ir. Últimamente Leticia se está sintiendo muy cansada, pero ¿recuerdan al caballero de antes que le muestra interés por ella? Nota de inmediato que se ve mal, así que le da un pequeño hueco para que pueda descansar, pero se queda completamente dormida. De inmediato, cuando despierta, va corriendo a la oficina del príncipe para ver si dejó alguna palabra o algo así, pero quien está ahí es la prometida de Michael, que es una tipa que, no sé, me cae mal. Dice que su padre le dijo que debía de despedirla de inmediato porque era la amante del príncipe, pero obviamente Leticia le dice que no son amantes ni nada por el estilo, que solamente pues puede comprender lo que está tratando de decir Michael, así que esta tipa le dice, no eres tan tonta como pensaba, lo que yo quiero es que me enseñes tus trucos, aunque claro que le dice que no se lo va a pedir gratis, le va a dar dinero o incluso un estatus más alto. Aquí Leticia le pregunta que cuánto está dispuesta a ofrecerle porque no le dirá nada si no tiene una oferta formal. Solo que en ese momento aparece el marqués para decirle que cuánto dinero quiere y se pregunta por qué no quiere un estatus más alto. Seguramente porque piensa abandonar el país, aunque Leticia no le dirá cuánto quiere, sino que quiere escuchar sus ofertas. El marqués como que no está dispuesto a ceder, le dice que incluso podría obligarla a que le enseñe a su hija, pero Leticia le dice que Michael no estará satisfecho si lo hace de esa manera. Como la tipa no quiere problemas con Michael, le dice a su papá que por favor le haga caso a Leticia, solo que este tipo la regaña a su propia hija como si fuera una tonta. La verdad, este tipo menosprecia a todo mundo. Leticia le dice, bueno, hagamos algo. Yo voy a escribir en este papel cuánto dinero quiero. Si tú me ofreces algo mayor, le enseño a tu hija, y si me ofreces algo menor, no le enseño nada. Entonces, él le ofrece 5.5 millones, que era más o menos lo que esperaba, pero cuando abre el sobre se enoja muchísimo porque dice que ha estado jugando con él, ya que puso solo 5 monedas de oro, entonces pues ni modo, todo quedó por escrito. Como su hija defendió a Leticia, este tipo trató de golpearla, pero ella se interpuso y a partir de ahí se llevaron un poco mejor, ya que Leticia sabía que ella era la única interesada en comprender al príncipe, porque ni siquiera Sir George le había pedido algo como eso. Entonces pues bueno, por algo aceptó, tenía sus propias razones. Aquí la otra chica se dio cuenta de que efectivamente Leticia era muchísimo más inteligente de lo que aparentaba, así que debía de tener cuidado, porque seguramente el puesto de emperatriz al lado del príncipe sería de Leticia y no de ella. Claro que esto no lo puede creer, así que descarta la idea de inmediato, pero en ese mismo momento comienzan las clases con esta señorita que quiere entender al príncipe, solo que no sabe explicarle muy bien porque lo que significa una palabra hoy puede cambiar el significado mañana, entonces todo es cuestión de percepción. Ya luego de eso, ella se va porque tiene cosas que hacer, pero el que ha estado ahí todo el tiempo es el príncipe, que ha observado todo lo que ha pasado. Le pregunta que cómo se le ocurrió ese plan, entonces Leticia prácticamente le dice que tenía todo fríamente calculado.
porque había dos papeles. En uno escribió 100 millones, o sea, un montón, y en el otro escribió 5 monedas. Aquí Michael le dice prácticamente que su plan ha sido todo un éxito, pero utiliza diferentes palabras para expresarse, lo que hace que Leticia se ponga muy feliz, que incluso llora. Se nota que él ha avanzado muchísimo el cómo se comunica, así que le dice que está llorando porque está feliz, que ya llegará un día donde ella pueda renunciar a su trabajo, pero este es como un balde de agua fría para él. Se nota que no quiere que ella se vaya de su lado. Ya que los planes de Leticia no han cambiado, ella quiere renunciar, quiere abrir una pequeña cafetería y vivir tranquila el resto de su vida. Cuando terminan de hablar, ella está por ahí limpiando cuando aparece el caballero, Sir Terrence, que le pregunta que cómo está porque la última vez que la vio se veía muy cansada. Ella le dice que no se preocupe, que ya está muchísimo mejor, pero justo en ese momento llega Diana, la prometida, así que tiene que irse con ella. Le dice que pues hablen después, pero este caballero quería seguir hablando con ella porque está muy interesado. Ya una vez con Diana le pregunta que si el príncipe heredero sabe de las clases que están teniendo y ella le dice que sí lo sabe, pero no ha dicho nada al respecto, porque incluso él sabe que no le conviene decir que no. Por su parte, Diana le pregunta si está de acuerdo con todo esto, porque si ella logra hablar con él, entonces su puesto en el palacio ya no estaría disponible. Su padre de inmediato la apartaría de su lado. Claro que sabe que esto puede pasar, pero el hecho de que Michael se pueda comunicar con más personas es muchísimo más importante que quedarse a su lado. Entonces le dice que no le importa, porque de todas formas nunca se irá 100% de su lado, ya que ella no podrá enseñarle todo y está segura de que sabe a lo que se refiere. Aquí Diana se sincera con ella, le dice que muchas veces tiene que mantener un ojo sobre su propio padre, porque está segura de que la quiere. Sin embargo, a veces es tan siniestro como si la descartara como un peón cualquiera. Le dice que tiene miedo, incluso ha pensado en huir, pero aquí Leticia le dice que es normal. Ella también lo pensó, pero sí lo hizo. Huyó de su familia porque sabía que si se quedaba iba a morir. Entonces pues ya terminan de hablar cuando llega Michael, a lo que Leticia le dice que por qué no intentan hablar entre ellos dos, y se pone atrás de la puerta medio a querer escuchar a escondidas, pero Michael no quiere hablar con Diana, así que empieza a decirle palabras al azar, por lo que después de una hora de que no logró nada, Diana sale llorando. Aquí Leticia se sincera con ella, le dice que no hizo nada malo, solamente que Michael dijo palabras al azar. Entonces Diana dijo, ok, no me quiere, no le gusto. No sé si es porque estoy amenazando tu posición, pero Leticia le dice que no están en esa clase de relación. Ella simplemente juró estar a su lado para ayudarlo y nada más. A final de cuentas, ella dijo, bueno, le voy a echar todas las ganas del mundo, en algún momento voy a poder entenderle. Así que a partir de ese día se estuvieron reuniendo, pero Leticia estaba exhausta, porque tiene que trabajar como sirvienta y aparte trabajar hasta tarde enseñándole a Diana, entonces está muy cansada. Cuando va a ver a Diana se da cuenta de que ella tampoco ha dormido, ambas están exhaustas, por lo que Diana le dice, mira, yo sé que tú estás muy cansada, así que mejor vete a descansar, yo me ocupo de limpiar. La verdad es que Diana no es tan mala persona como aparenta, a veces con su padre. Entonces ella le dice, ok, ninguna de las dos estamos en buenas condiciones, por lo que se va caminando, pero se empieza a sentir todavía peor. Se empieza a marear, empieza a tener náuseas y se desmaya. Cuando despierta se da cuenta de que no está en su habitación. Trata de irse porque lo primero que piensa es que Diana la llevó a su habitación, pero de inmediato se da cuenta de que es la habitación de Michael. Seguramente sin que los sirvientes lo vieran, la llevó hasta ahí. Está a punto de irse cuando entra Michael para decirle que se recueste de nuevo. Ella no quiere porque los rumores que van a salir si los ven juntos, pero aún así la carga hasta la cama de nuevo y le dice que descanse. Entonces llama al médico imperial para que la revise. Resulta que tiene la enfermedad de Wetland. ¿Qué es eso? Es algo que va debilitando poco a poco los huesos. Entonces le mandan una medicina por 3 meses. Después de eso estará bien, como nueva. Ya una vez que se va al médico, ella se queda como de qué rayos está pasando, pero Michael no va a dejar que se pare de esa cama hasta que no esté completamente recuperada. Se da cuenta de que ni su familia se preocupó tanto por ella a como se preocupa Michael. Entonces, muy dentro de sí, no quiere que la separen de él, no quiere irse jamás, pero llega uno de los sirvientes para darle lo que pidió, que es comida y medicina.
Obviamente se dan cuenta de que ella está ahí en su habitación, entonces toda clase de rumores van a salir al día siguiente. Michael le da de comer en la boca, le da su medicina, pero ella se queda completamente dormida. El hecho de que Leticia está en su habitación hace muy feliz a Michael, mientras que unos días después en el palacio hay muchísimo trabajo porque las sirvientas ya saben que Leticia colapsó, además de que tenía la enfermedad de Wetland. En ese momento llega Sir Terrence para preguntarle que qué fue lo que pasó, entonces le dicen que pues colapsó, que tenía esa enfermedad, pero que está en la habitación del príncipe heredero y esto como que no le gusta, como que se ven celos por ahí. Ahora, por otro lado, a Diana también le llegó la información de que Leticia estaba enferma, así que quería ir a visitarla, pero llegó un sirviente diciéndole que su padre quería verla de inmediato. Se preguntó qué era lo que estaba pasando, entonces el marqués estaba muy enojado porque Leticia estaba en la habitación del príncipe heredero. Obviamente Diana sabía que era porque estaba enferma y seguramente sí, el marqués también lo pensaba, pero también creía firmemente que era una bruja y que tenía planes malvados, etcétera, etcétera. Entonces le prohibió que fuera al palacio por ahora, aunque Diana dijo que debería de ir porque quería ver a su amiga. Sabía que Leticia no era una mala persona, pero tampoco iba a oponerse a su papá porque estaba loco, así que a final de cuentas dejó que fuera. Leticia ya estaba en su propia habitación. Afortunadamente logró convencer al príncipe de dejarla ir, entonces sus demás colegas estaban ayudándola a descansar. La verdad es que la querían un montón, pero la que también llegó fue Diana, que se preguntaba por qué. ¿Por qué estaba yendo a ver a Leticia si se supone que son competidoras? Si sabe que el príncipe solamente tiene ojos para ella. Pero aún así quería verla porque era su maestra, su amiga. Así que le preguntó a una sirvienta dónde estaba, le pagó. De hecho, esta sirvienta no quería revelarle dónde estaba exactamente, pero le dijo que no parecía que fingiera, realmente se veía muy mal. Entonces Diana dijo, bueno, con más razón tengo que ir a verla. Ahora, por otro lado, el príncipe estaba tomando clases de esgrima con Terrence, que le empezó a preguntar por Leticia, que no sabía que tenían una relación tan especial porque pensaba que era una simple sirvienta, pero estas palabras hicieron enojar a Michael, así que le pidió un duelo. Por otro lado, Leticia, que estaba descansando, estaba pensando en todo lo que estaba pasando porque no quería ser tratada como la amante secreta del príncipe. Ella quería irse de ahí, quería que las lecciones con Diana terminaran, pero no sabía si el príncipe iba a cooperar. No tenía idea de nada. En ese momento llegó Diana para preguntarle qué era lo que no sabía. Sin embargo, atrás de ella había un asesino a punto de matarla, por lo que Leticia le gritó que tuviera cuidado. También en el entrenamiento del príncipe, alguien atacó a Sir Terrence, entonces era una criada que estaba disfrazada, porque en realidad era una asesina. Terrence le gritó a Michael que tuviera cuidado, pero regresemos con Leticia, que estaba con el asesino. Afortunadamente, no sé cómo, pero lograron echarlo afuera, cerrar la puerta, bloquearla y entrar por un pasadizo secreto que estaba muy oscuro. Leticia no había ocupado ese pasadizo nunca, así que no sabía dónde la llevaría, pero lograron salir a donde estaba más o menos el jardinero. Como había un carruaje por ahí, le dijo a Diana que se subiera y se fuera, pero ella no quería dejarla sola porque sabía que no estaban tras de ella, estaban tras de Leticia, por saber que era la amante del príncipe. Sin embargo, Leticia le dijo que no quería irse porque seguramente el príncipe también estaba en peligro, aunque Diana le dijo que no fuera tonta, porque nadie querría atacar a Michael, pero aún así le decía que no lo cree y le enseña el broche que le había dado Michael, porque quiere dárselo a Diana. Obviamente Diana le dice, ¿acaso sabes lo que es esto? Lo importante que es, porque no solo es importante para la familia imperial, sino que ese broche puede ser un arma muy importante, ya que se dice que puede absorber la luz del sol o algún gran poder para luego ser utilizado como un arma. Aquí Leticia se da cuenta de que por eso no murió cuando le cayó un rayo, porque el broche absorbió ese poder. Entonces Diana se lo regresa y le dice que seguramente se lo dio el príncipe y que si es así, entonces debe de retribuirle muy bien porque es algo muy valioso, así que la deja ir. Leticia comienza a correr a buscar al príncipe, pero en el camino ve que todos los sirvientes y todos los guardias están muertos. Cuando llega a la sala de entrenamiento, Michael está peleando con el asesino, pero no sabe qué hacer. Se tropieza con el cuerpo de Sir Terrence, que no está muerto, pero casi. Le
Leticia habla con él, le pregunta que qué tan profunda es la herida, quiere hacerle un torniquete, pero él le dice que tiene que ir con el príncipe, porque la espada que está utilizando es una de entrenamiento, básicamente no tiene filo. Le dice que por favor le dé su espada para poder ayudar al príncipe, pero sabe que no puede moverse en ese estado, así que agarra la espada y va con Michael. Solo que el asesino la agarra del cabello para amenazar a Michael de que tire su arma si no quiere ver morir a Leticia. Pero como estos dos se conocen tan bien, Michael agarra la espada, Leticia muerde al asesino, entonces Michael lo mata. Pero está muy preocupado por ella porque para zafarse del asesino se cortó el cabello, entonces está como de, es una lástima. En ese momento Leticia no quiere hablar con él porque no sabe cómo verlo a la cara, así que va con Terrence para ver qué tal va su herida porque ya se desmayó. Dice que va a ir a buscar ayuda y por otro lado una de las sirvientas está medio sospechosa porque está manchada de sangre diciéndole a otra que no se preocupe, que no pasa nada, que fue un simple ratón, aunque hay un cadáver en su habitación. También Diana, que llega a la mansión de su padre, quiere verlo inmediatamente porque quiere confirmar si él fue el que mandó a los asesinos, así que lo confronta. Su padre le dice que no fue él, que no es tan tonto. También le dice que ella es una tonta, un montón de cosas. Sabe que su papá no la quiere, pero si puede decir algo, él no envió a los asesinos. Pero si no fue él, ¿quién fue? Ha pasado una semana desde el ataque de los asesinos, donde ahora Leticia tiene su propia habitación. Ella no quería porque no quería llamar más la atención, sobre todo ahora que sus compañeras la tratan completamente diferente. Así que cuando el príncipe entra para hablarle, ella se porta muy fría e indiferente con él, porque no le gusta estar encerrada. Se supone que en cuanto terminara el entrenamiento de Diana, renunciaría a ese trabajo y se iría. Pero ahora que el marqués también ha encerrado a Diana, no puede hacer nada al respecto. El príncipe le dice que salgan, ella no quiere porque muchas personas la van a ver, pero termina aceptando. Por lo que van a la biblioteca donde le pregunta qué es lo que quiere. Aquí Michael le dice que quiere que sea su secretaria, porque todavía la necesita y ella acepta. Ahora bien, el marqués está hecho todo un lío porque no sabe quién mandó a los asesinos. Todo es un desastre, ya que gracias a ese intento de asesinato, el palacio del príncipe fue cerrado completamente. Así que ningún forastero puede entrar. Justo en ese momento aparece Michael, que toca su puerta. Obviamente el marqués le decía que qué quiere, que estaba haciendo ahí, pero él le entregó unos documentos donde prácticamente lo inculpan a él del intento de asesinato. Toda esa semana Michael estuvo preparando esa trampa para él. El marqués le decía que no podía hacerle eso, que él siempre estuvo a su lado, además de que el compromiso está próximo a celebrarse. Pero le entregó una carta con la escritura de Leticia que decía que prácticamente ese compromiso no iba a suceder y que diera un paso atrás, que se fuera. Como sabía que no podía hacer nada al respecto, le dijo que iba a informar al emperador que se iría de su puesto como tutor del príncipe porque ya no lo necesitaba. Entonces, una vez que Michael se fue, el marqués dijo, bueno, todavía tengo una última carta bajo la manga, o sea, Diana. Quería utilizarla una vez más para que se acercara de nuevo a Michael, pero cuando fue a buscarla a su habitación solo encontró una carta porque Diana se cansó de ser el títere de su padre. Desde que era chica, este señor siempre le dijo que no era buena para nada, por lo que su rol sería para un matrimonio estratégico sin importar si fuera asesinada. Durante varios años se preparó solamente para eso, para casarse con alguien. Entonces nunca había hecho nada por sí misma, por lo que era momento de tomar las riendas de su vida. Fue con la anterior maestra que tenían estos dos, el príncipe y Leticia, para ayudarla en sus investigaciones, porque eso era lo que quería hacer de corazón, así que esperaba que Leticia también le estuviera yendo muy bien. Ahora, por otro lado, ¿quién creen que ya habla como si nada? Sí, Michael. Todo el tiempo estuvo fingiendo porque no quería que Leticia se fuera de su lado y lo va a seguir haciendo, pero se va a volver más fuerte para poder protegerla. Así que así pasan 2 años, donde ahora Leticia es su secretaria. Ella intercambia cartas muy seguidos con Diana, que le dice que cómo va su investigación, que se la está pasando muy bien. Se siente muy feliz por ella porque al principio se sorprendió mucho cuando le dieron la noticia de que había dejado la casa del marqués, pero fue lo mejor que le pudo haber pasado. Desde ese momento ya no habían tenido ningún intento de asesinato ni nada. Claro que al principio estaba confundida de haber recuperado su puesto de la nada, pero ya se había acostumbrado a trabajar un montón. Solo que tenía una gran duda, porque para nadie era beneficioso el ataque de asesinato
asesinato, porque solamente quitaron al marqués como tutor. Entonces fue algo muy extraño, sobre todo porque no hubo otros intentos de asesinato. Era como la calma antes de la tormenta. Cuando fue a ver al príncipe porque pensó que tenía algunos documentos que revisar, ya que la había llamado, pero esto no era para trabajo, sino que quería darle un regalo de cumpleaños, porque ese día había que festejarlo, solamente que a ella se le había olvidado por completo. Él le regaló una daga para que no volviera a pasar lo de hace 2 años, para que pudiera cortar la mano de cualquiera que intentara hacerle algo. Así que Leticia le agradeció y se fue, solamente para llegar a su habitación, donde las demás sirvientas estaban muy felices, por lo que le prepararon una mini fiesta sorpresa. Ella no sabía cómo reaccionar porque nunca había tenido algo así, ni siquiera en su familia, que ya sabemos que eran una caca. Pero el que también estaba ahí para celebrar era nada más y nada menos que Terrence. Cuando las demás sirvientes se van, una que ha estado con ella desde el principio le empieza a preguntar que cómo ha estado, porque en algún momento Leticia le contó que su sueño era abrir una pequeña cafetería en la ciudad. Pero ahora que la ve tan cansada y exhausta como secretaria, le pregunta si realmente quiere seguir ahí. Entonces Leticia le dice que pues ha pasado mucho tiempo de eso, pero el ser secretaria fue algo que ella misma eligió, así que por el momento no lo va a dejar, y para sí misma piensa que lo va a dejar en cuanto Michael pueda hablar normalmente. Entonces su amiga le dice, bueno, pues te dejo para que puedas descansar, que te la pases muy bien, seguramente tienes otra cita. Así que se sale solamente para encontrarse con la criada sospechosa que tenía sangre. ¿Se acuerdan? Le preguntó que qué era lo que platicó con Leticia, pero como ella no quería decirle, le dijo, mira, yo no sé qué traes entre manos porque se ve que eres muy sospechosa, como si tuvieras algo en contra de Leticia, así que mejor me voy. Pero si les soy sincera, para mí las dos están como medio raras. Por otro lado, Leticia va hacia el jardín porque tiene que encontrarse con alguien, pero con quien se encuentra es con Terrence, que estaba muy feliz de encontrarla de nuevo porque él le da un broche por su cumpleaños, ya que es algo que ha preparado con mucho esmero para ella. Le dice que está muy feliz de poderle haber entregado el regalo porque el año pasado no pudo. Resulta que él es el segundo hijo de un conde y es súper lindo. Claro que fue maestro de esgrima de Michael, pero desde hace 2 años él la llama su benefactora por haberle salvado la vida, aunque solamente le hizo un pequeño torniquete. Sabe que es muy lindo, muy tierno, porque le sigue escribiendo cartas, le envía gemas preciosas cada mes, le va a entregar regalos personalmente. O sea, es que Leticia, eres la única que no se da cuenta de que está loco por ti. Eso, hasta él le pregunta si podrían almorzar juntos, pero como ya tenía algunos planes, le pide disculpas. Él le dice que no se preocupe, que espera que otro día puedan salir. O sea, te está pidiendo una cita, Leticia, date cuenta. Entonces Terrence le dice que va a seguir enviando cartas completamente sonrojado porque es que no sé cómo no se da cuenta. Pero bueno, él se va por lo que ella se pone a pensar en lo que una vez le dijo Diana, que ella podía ser la persona más importante del imperio, pero no quiere. No quiere pensar en el amor ni en nada de eso porque quiere concentrarse en su trabajo. Así que cuando empieza a caminar, se encuentra con Michael, que la había estado esperando. Pasaron un poco de tiempo juntos y cuando por fin llegó a su habitación, ya en la noche vio que tenía un montón de regalos, pero tenía otro regalo de parte de Elisa, con la que había platicado más temprano. Se dio cuenta de que era un vino que decía como de bébelo con la persona que más quieras, porque desde que se enteró de que Terrence le mandaba regalos, comenzó a molestarla. Ella pensó tomárselo con Michael, así que al día siguiente, después de trabajar muy duro, fue con él con esta botella, para que se lo tomaran después de checar algunos documentos, pero él quería tomárselo de una vez. Así que se sirvieron en 2 copas, aunque desgraciadamente el gusto no les duró mucho porque estaba envenenado. De inmediato llamó a los médicos, pero Michael le dijo que en el cajón de su escritorio tenía un antídoto, así que fue corriendo por él y se lo dio. Solo que en ese momento entraron los asesinos y era nada más y nada menos que Elisa, la que dijo ser su amiga. La traición, la decepción. Dijo que pues su misión siempre había sido capturarlos, pero su secuaz le dijo que eso era antes porque ahora había cambiado de opinión. Ahora asesinaría a Leticia. Elisa no quería esto porque tenían un plan. La capturarían y la venderían por ahí, pero no la matarían. Entonces, como su secuaz se dio cuenta de que llegó a tenerle cierto afecto, también la apuñaló. Cuando estaban a punto de atacar a Leticia, el príncipe logró recomponerse un poco, por lo que la defendió con su espada, mientras le decía que fuera por ayuda. Pero
cuando vio a Elisa casi muriéndose, recordó todos los buenos momentos que tuvieron, además de que seguramente también le tenía cariño, así que le dijo que se agarrara de ella para poder huir juntas. Elisa no sabía por qué le estaba ayudando después de ver todo lo que pasó por su culpa, pero le dijo que dejara de pensárselo mucho ya que después hablarían. Primero tenían que salir de ahí. Aceptó su ayuda, se fueron corriendo, mientras el otro secuaz de Elisa se quedó como de, esto no está bien, nada está saliendo de acuerdo al plan, porque solo una persona bebió el veneno. Además de que la información que le habían dado era muy diferente sobre el príncipe. Este príncipe se ve como que lo quiere matar aquí y ahora, no es un tonto como le dijeron. Por otro lado, Leticia huyó con Elisa para darse cuenta de que efectivamente Michael tenía razón. No había nadie en el palacio. Elisa le preguntaba por qué le había ayudado, pero Leticia le dijo que no quería arrepentirse después. Por eso, la decisión que había tomado la hablarían cuando estuvieran a salvo. Corrieron, pero se encontraron a más asesinos, por lo que Leticia dejó caer a Elisa para defenderlas a ambas. Este asesino no se tentaba el corazón, le dijo, bueno, ya que te has aliado con el enemigo, las mataré a las dos por igual. Mientras que el otro, que estaba con el príncipe, decía que prácticamente había dejado que Leticia fuera a su muerte, porque había un montón de asesinos por el pasillo, así que seguramente ya estaba muerta. Pero no, Leticia se estaba defendiendo cuando llegó la otra sirvienta, ¿recuerdan? La que pensábamos que era sospechosa. Pues no, ella siempre estuvo del lado de Leticia, así que acabó con el asesino, para hincarse ante ella, porque de ahora en adelante la estaría protegiendo. Aquí Leticia tenía muchísimas dudas. ¿Quién era ella en realidad? Entonces le respondió que recibía órdenes del príncipe heredero. Aquí Leticia recordó que en la novela efectivamente había un ayudante del príncipe, pero ¿cómo se comunicaron? Se supone que Michael no puede hablar. Había muchas cosas extrañas, pero sabía que estaba diciendo la verdad, así que confió en ella. Solo que lo mejor era dejar a Elisa. Y Elisa estaba de acuerdo porque no solo era la herida, sino que la espada tenía veneno y era muy tarde para ella. Se dio cuenta de que no iba a poder salvarla, por lo que se llevó a su ayudante con el príncipe para ver que todo estuviera bien, no sin antes que Elisa le diera las gracias. Por otra parte, Michael ya había lidiado con los asesinos, pero le había dicho como que algo que lo trastornó un poco, porque le dijeron que si Leticia moría era su culpa, y aunque sobreviviera de milagro, nunca estaría a salvo. Estaba un poco oído cuando escuchó la voz de su amada, entonces volteó para ver que estaba completamente bien. La abrazó porque tenía miedo de que algo malo le hubiera pasado. Por su parte, ella también estaba feliz de que Michael estuviera bien, pero al igual que hace 2 años, nada les aseguraba que eso no volviera a pasar. Cuando iba de regreso a su habitación, las demás sirvientas le preguntaron si estaba bien. También empezaron a hablar acerca de Elisa porque no tenían idea de que hubiera planeado todo esto. Era demasiado espeluznante. El hecho de recordarla como una amiga todavía le dolía, así que prefirió irse a su habitación, donde le preguntó a Gildehard que cómo se comunicaba con el príncipe heredero. Ella le dijo que podía entender unas pocas palabras, pero no tanto. Cuando los caballeros imperiales llegaron para investigar todo el asunto, se dieron cuenta de que no había información al respecto porque todos habían muerto. Sí, Elisa murió, pero se sospechaba que era un gremio de asesinos contratados por la familia imperial. Es entonces cuando se comenzó a preguntar si de verdad quería estar ahí. Pero si ella se iba, los intentos de asesinato aún así no cesarían. Irían por el príncipe. Solo que asaltó una duda a su cabeza. ¿Qué quería Michael? ¿Sí quería el trono? Así que sin pensárselo 2 veces salió en medio de la noche hasta su habitación. Y ya una vez con Michael, que estaba muy sorprendido por cierto por verla ahí, ella le dijo que quería irse de ahí, pero le preguntó si él quería irse con ella, aunque si deseaba quedarse, ella se iría sola. Prácticamente lo estaba obligando a responder. Un tiempo después, en un pueblito rural, todos estaban muy aburridos porque nada interesante pasaba, hasta que vieron mucha gente alrededor de una posada porque había unos turistas muy guapos. Y sí, eran Leticia y Michael que estaban disfrazados. Bueno, solo Michael. Leticia simplemente se cambió el nombre. Estaban ahí súper tranquilos. La verdad es que su plan era pasar la frontera con el otro reino y vivir felices para siempre, solo que llamaban muchísimo la atención. De hecho, unas chicas que estaban por ahí le preguntaron si no quería alguna sirvienta o no necesitaban ayuda, pero sobre todo se dieron cuenta de algo. Él no subía a su habitación porque no quería dejarla frente a tantos hombres sola, o sea, irradiaba amor por ella, a lo que Leticia les contestó que no tenían esa clase de relación, pero para ellas era obvio, sobre todo porque miraba con ojos de muerte a cualquier hombre que se le quedara viendo a Leticia.
Entonces Michael le dijo que ya fueran a descansar, pero justo cuando se iban se dieron cuenta los aldeanos que seguramente era una escapada de amor. Ella quiso desmentirlos, pero Michael simplemente la abrazó para avivar los rumores. Ella se sonrojó mucho, trataba de decirle que no lo hiciera, pero él le dijo que le siguiera el juego, porque al final de cuentas todo era un teatro, para que no los descubrieran. Así que ella no dijo nada, aunque se estaba muriendo de la vergüenza. Ya una vez en su habitación, ella dijo que por qué había montado todo ese numerito, pero él le dijo que era un plan porque si sus perseguidores escuchaban el rumor de que una pareja de enamorados se fugaron por amor, nunca irían al reino de Britter, ya que no es un país que unos recién enamorados quieran visitar. Entonces ella acepta hacerse pasar por amantes, solamente por esa razón. Se van a dormir, pero al día siguiente van a dar un paseo por la ciudad, se divierten, se la pasan muy bien, como una pareja real, hasta que llegan a un lugar que le recuerda mucho a la segunda vez que se encontraron, cuando estaban en el jardín secreto. Él le dijo que había sido el destino y que le gustaba estar con ella. También le preguntó que qué clase de tienda abrirían en el reino de Britter, pero ella no estaba muy segura de eso, aunque sí estaba segura de que cualquiera que fuera estaría bien mientras estuviera a su lado, por lo que Michael no podría ser más feliz. Entonces, como tenían que madrugar al día siguiente, decidieron ir a dormir, pero Leticia se empezó a sentir mal. Pensó que tal vez era porque había un frente frío o algo así, pero no le dio importancia. Al día siguiente partieron hacia una nueva ciudad que estaba todavía más cerca de la frontera, pero ella se empezó a sentir peor, por lo que Michael le dijo que descansaran en esa ciudad. Ella no quería porque no quería desperdiciar tiempo para que lo encontraran, así que le dijo que se adelantara al otro reino, que ella cuando se sintiera mejor lo seguiría. Obviamente Michael le dijo que no, solo que en ese momento se desmayó. La llevaron a una posada donde la encargada se dio cuenta de inmediato de que ella se veía muy mal. Le dijo que fueran a descansar mientras ella le iba a hablar al doctor que estaba por ahí. Eso hicieron, pero Leticia estaba muy enferma. Se veía peor, tenía un montón de fiebre, entonces como estaba inconsciente, llegó el doctor que la revisó y todo. Le dijo que era la enfermedad negra, no tenía cura, tenía cierto tratamiento, pero a lo mucho iba a vivir 5 años. En ese momento, Michael palideció. Después de un rato de pensarlo mucho, fue allá donde estaba el doctor con espada en mano. El doctor pensó que era para amenazarlo, pero empezó a hablarle con normalidad, para decirle que cómo podía curarla, porque él había curado a una persona, al antiguo emperador, que tenía esa misma enfermedad y la superó. El doctor le decía que efectivamente había un método, pero si se lo decía solamente se sentiría más impotente. Michael lo amenazó para que le dijera, entonces le confesó que dentro del palacio hay un santuario. En este santuario ella puede curarse porque hay unas flores que se dan cada 30 años. Michael le pregunta si acaso debe de consumir esas flores, pero no, lo que debe hacer es quemarlas todas para que las personas que estén dentro de él se purifiquen, pero eso solo sería posible si él fuera el emperador, y como no lo es, por eso no quería decirle esa opción. Así que Michael se regresa con Leticia a su habitación para hablar con ella, aunque obviamente no lo sabe porque está inconsciente, porque si quería salvarla tenía que regresar al palacio y además tenía que estar en el trono. Si ella supiera que está haciendo todo esto por su enfermedad, se lo impediría. Así que tiene que mentirle una vez más, porque la razón de esconder que ya puede hablar bien es para que ella no se fuera de su lado, para que se quedara junto a él. En algún momento pensó en decirle, pero había tantas mentiras, pensó que se sentiría traicionada, que se alejaría de él por haberla engañado. Entonces tomó una decisión, mandó una carta a sus allegados, o sea, a la sirvienta, a la que salvó Leticia, que estaba junto con Theo, que es igual un amigo desde hace muchísimos años de Michael. Él se preguntaba por qué los había contactado, si acaso tal vez había cambiado de opinión, pero tenían que reunirse con él. Entonces fueron a una cabaña alejada donde había otras 2 personas más que estaban esperando recibir noticias del príncipe, porque de la nada había decidido irse junto con Leticia, pero respetaban su decisión, le eran muy leales. Entonces, una vez que el príncipe apareció, les dijo que había cambiado de opinión, porque antes no tenía ninguna razón para convertirse en emperador, pero ahora eso había cambiado. Ahora sí que tenía una razón, solo que no les dijo cuál. Pero quería preguntarles si lo seguirían, porque por supuesto que todos le juraron lealtad. Así que se adentrarían en el palacio imperial,
Por cierto, el emperador estaba muy enojado porque Michael se había fugado con su amante. Pensó que lo mejor sería haberla matado primero. Ahora no sabía qué hacer porque tenía que poner a alguien en ese lugar. Sin embargo, justo en ese momento apareció Michael. El emperador tembló de miedo porque si Michael estaba ahí, significaba que su escolta de afuera ya no estaba en este mundo. Le preguntó que por qué estaba ahí, que qué quería, que si acaso no se había fugado con su amante, pero le dijo que la trajera de una buena vez porque recuerden que pensaba que no podía hablar. Sin embargo, Michael le contestó como si nada, diciéndole que podían hablar normalmente. El emperador se enojó muchísimo, le dijo que si acaso le había estado engañando todos estos años, pero era más su miedo de ser asesinado. ¿En qué más le habría mentido? Tal vez era un genio de la espada o algo así. No tenía cómo defenderse. Le preguntó si había matado a su escolta y Michael le respondió que sí, que no pensara en pedir ayuda porque cualquier persona que estuviera bajo su mando y quisiera ayudarlo ya estaba muerta. El emperador sabía que había perdido porque Michael le mostró un frasco del mismo veneno que él utilizó en su propio padre, el antiguo emperador, para asesinarlo, que le daba unos efectos como si hubiera muerto de un paro cardíaco. En cuanto Michael entró, había activado un mecanismo de defensa que hacía que los guardias estuvieran ya en ese momento, pero como vio que no había nadie, se dio cuenta de que efectivamente Michael había asesinado a todos. Entonces aceptó su derrota, solo que no iba a salir como él quería, porque si tomaba ese veneno hubiera ascendido al trono como si nada hubiera pasado. Hubiera sido catalogado como una enfermedad de él, pero no quería que se saliera con la suya, así que se apuñaló a sí mismo. Por su parte, Leticia comenzó a abrir los ojos poco a poco cuando vio que todo estaba en llamas. Se preguntó qué era lo que estaba pasando, pero Michael, sin hablar todavía, le dijo que iban a salir de ahí. Entonces, una vez afuera, ella se dio cuenta de que estaban en el Palacio Imperial. Le preguntó que por qué, a lo que Michael le dio a entender que pues había tomado el trono, se había revelado, y ella no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué había hecho eso? Se supone que tendrían una vida juntos, serían felices, sin las ataduras del Palacio Imperial. Se preguntó qué era lo que había pasado, pero él no le contestó. Después de 2 meses, él ascendió al trono como el siguiente emperador, y luego de 2 años se convirtió en el más poderoso de todo el mundo. Entonces, ahora Leticia tenía más ayudantes, al igual que Michael, que confiaba plenamente en él. Todos estaban preocupados por ella porque la veían muy cansada, pero es que ella estaba nerviosa porque ese día le diría que quería irse del Palacio Imperial, que quería hacer su propia vida. Resulta que hace 2 años, después de ascender al trono, muchos nobles estaban en contra porque lo consideraban un emperador tonto. Entonces, él mató a muchísima gente. El peso que le dio a ella de decirlo por su propia boca fue demasiado, aunque ahora el palacio ya estaba completamente tranquilo. Ya no había revueltas ni nada por el estilo. Ella podía irse en paz. Sabía que había otras personas capaces de poder realizar su trabajo, entonces ya no tenía por qué estar ahí. Quería vivir sin Michael. Por su parte, él tenía muchísimo trabajo también y estaba hablando con uno de sus allegados, que por cierto, sus más allegados sí saben que puede hablar normal. Entonces, un médico, un amigo, le pidió disculpas por no haber podido diagnosticar la enfermedad de Leticia hace 4 años. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero le dijo que no se preocupara. Este chico le preguntó que cuánto le diría la verdad a Leticia, entonces Michael le dijo que pronto, porque había actuado muchísimos años, había estado engañándola por su propia codicia. Era momento de dejarla ir. Cuando ella llegó al palacio para checar unas cosas con su propia secretaria que se llama Melanie. Ahora, ¿por qué tiene una secretaria? Porque ya empezó el negocio que quería realizar. ¿Qué es este negocio? Es como un servicio de limpieza a domicilio. Entonces, tanto las prestaciones, los salarios como los horarios son muy buenos, por lo que ha tenido una muy buena aceptación. Ha sido todo un éxito. Luego de checar esas cosas de su negocio, Leticia presidió unas reuniones para después ir a hablar con el emperador. Que ahora sí tenemos la escena del principio de la historia, cuando ella le dice que se quiere ir de ahí y entonces él le habla como si nada para decirle que no se vaya y pues ella se desmaya. Al día siguiente no quería verlo, le preguntó que desde cuándo podía hablar. Resulta que desde que tenía 8 años ya podía hablar. Entonces se sintió tan traicionada, todo lo que había pasado siempre se le ocultó a ella. Tal vez para los demás no les importe, pero a ella sí.
Él trató de agarrarla para decirle que lo sentía, pero ella lo apartó. Le dijo que si sentía algo por tantos años en los que ella vivió en la ignorancia, que la dejara ir. Entonces Michael le dijo que tenía miedo de que lo dejara, por eso le mintió, porque quería que se quedara a su lado. Pero ella no quería escuchar ninguna razón, quería irse. Así que Michael, con todo el dolor de su corazón, le dijo que estaba bien, que cuando se sintiera lista, se fuera. Todavía Leticia le dijo que hace 2 años ella estaba lista para quedarse al lado de él toda su vida, pero él eligió el imperio, él eligió regresar, entonces no tenía nada más que decir, porque recuerden que ella no sabe que lo hizo por ella. Pensó en trabajar como secretaria mientras encontraba un reemplazo, pero Michael le dijo que no se preocupara, que podía pedirle a su otra camarada que tomara el puesto para que ella pudiera concentrarse en las cosas que quería hacer, por lo que ahora se iba a enfocar en su negocio. Entonces le dijo a Melanie que pues había renunciado como secretaria del emperador, por lo que ahora se enfocarían 100% en el negocio. Había una reunión con un inversor que resultó ser Terrence, que le dijo que quería invertir sobre todo porque vio que ella no había cambiado en nada, o sea, él seguía perdidamente enamorado de Leticia. Por su parte, fue sincera con él porque el negocio sí se iba a ampliar, pero no de la manera que esperaba, porque quería hacerla como una organización benéfica para niños. Entonces tal vez no es algo que le interesara porque no le iba a dar rendimientos, pero él le dijo que no le importaba, que lo que él quería era participar en el sueño de ella, ya que si sentía que podía confiar en él después de participar en estos proyectos, entonces podrían tenerse más confianza y participar en otros asuntos. Ella se dio cuenta de inmediato que los sentimientos que él tenía por ella desde hace ya varios años seguían ahí, pero como ahora tenía el tiempo, le dijo que sí, que efectivamente estaba bien, que se conocerían todavía más, aunque todas las noticias no son tan buenas porque Paddington, su hermano, está hasta el cuello de deudas, por lo que quiere ir a ver a su hermana. Entonces ella estaba trabajando cuando de repente le avisan que su hermano quería verla. Ya una vez a solas, él comenzó a decirle un montón de mentiras de que sus padres estaban enfermos, de que él estaba trabajando, pero que querían verla, que querían que fuera a su ciudad natal. Obviamente sabía que todo esto era mentira, porque en algún momento mientras trabajaba, estos tipos fueron hasta su trabajo para exigirle dinero. Lograron incluso engañar al contador, por lo que un mes de su salario se fue con ellos. Pero ahora que lo estaba viendo, lo entendía. No lo amaba a él y no amaba a sus papás. Bien dicen que el árbol familiar también se poda. Entonces este tipo, cuando escuchó eso, se puso como loco a decirle que no podía decirle eso. La agarró muy fuerte del brazo para pedirle la mitad de su salario, que si le daba eso entonces se iba a ir como si nada, aunque obviamente ella no quería. Le estaba gritando que se fuera, pero este tipo no escuchaba de razones, solo que en ese momento apareció Michael, el emperador. Entonces su hermano se quedó como de rayos, porque la cara que tenía Michael era como de te voy a matar. Lo amenazó, le dijo que se fuera por su propio pie o llamaría a los guardias, entonces se fue muy enojado, por cierto. Michael le preguntó si quería acaso que lo encarcelaran o alguna cosa así, pero ella le dijo que no, ya que seguramente es un funcionario y ha hecho cosas malas, es mejor encontrar evidencia que lo echen de su puesto para que tenga que regresar a casa con sus padres y vivan una vida miserable, que es lo que se merecen. Esa será su venganza. Pero cuando terminan de hablar de eso, Michael le pregunta que cómo va su negocio, entonces ella se da cuenta de que las conversaciones entre ellos se han vuelto muy incómodas, porque desde que sabe que puede hablar bien, se siente herida, sobre todo porque le sigue guardando secretos, como el por qué regresó al palacio. La verdad es que todo se arreglaría si él fuera sincero, pero bueno, ya les he dicho en otros videos que eso es lo que siempre falta, comunicación. Por fin de que ella le responde que su negocio va muy bien, que ha empezado nuevos proyectos con Terrence, cosa que obviamente no le gusta porque sabe las intenciones que él tiene con ella, pero bueno, lo deja pasar. Le dice que ojalá todo salga bien y ya. Por otro lado, Paddington está maldiciendo porque ya lo despidieron de su trabajo, entonces no quiere regresar al lado de sus padres, cuando unos tipos le hacen una oferta de que se una a ellos. Estoy segura de que es el duque, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una vez en el banquete que está organizando Leticia, está muy emocionada porque iba a dar la noticia de que es la presidenta
la de Ducat, esta empresa que se dedica a lo de las sirvientas como a domicilio, pero que se está ampliando. El que se encuentra también ahí antes de que ella dé el anuncio es Terrence, que le dice que está muy feliz de participar en sus proyectos. Empiezan a coquetear, ¿saben? Un poquito, pero hay una persona observando todo el asunto. Entonces, cuando ella da la noticia de que es la niña de Ducat, muchos nobles que estaban ahí como que no les agradó mucho la idea, ya que la conocen como la secretaria del emperador tirano, al cual le tienen mucha desconfianza. Afortunadamente, ella estaba preparada para eso, entonces conforme fue transcurriendo el banquete se dio cuenta de que varios estaban interesados en sus propuestas, así que el ambiente se relajó un montón. Luego de eso fue a tomar el té con Terrence, que estaba muy feliz de verla brillar, de verla feliz. Le preguntó que por qué quería poner en marcha ese proyecto de educación móvil, así que le contó que cuando era niña aprendió aritmética y el alfabeto de una maestra que llegó a su pueblo, así súper rápido. Le dio unas clases y se sintió muy agradecida porque eso fue una herramienta que le ayudó a huir de su casa. Entonces quiere que varios niños tengan esas herramientas, que sepan que hay otros caminos. Por eso quiere sacar adelante ese proyecto. Él le dice que está muy feliz por ella, feliz de ser participante de todas estas acciones que está tomando, pero comienza a querer confesarle su amor. Solo que en ese momento aparece la persona que los estuvo observando porque la guardaespaldas de Leticia lo capturó. Entonces se hizo un mini escándalo. Aunque todo es un malentendido porque resulta que esta persona que está observando todo era Sir George. Obviamente su guardaespaldas le tiene como que desconfianza a George, pero Leticia sabe que es una buena persona, así que le pide que por favor baje su espada. Y una vez que él está más tranquilo, le dice que por favor lo ayude a encontrarse con Michael. Como sabe que debe de ser un asunto urgente, va de inmediato con él. Aquí Michael le dice que muchísimas gracias por todos estos años que lo cuidó, que no tiene cómo agradecérselo, pero George está derramando lágrimas de felicidad al ver que ella puede hablar normalmente. Le pregunta que qué es lo que pasó para que estuviera tan angustiado, y es que le dice que el intento de asesinato de hace 4 años fue todo culpa del duque. ¿Cuál era su propósito? Robar el broche que tenía Leticia, porque quiere el poder de salvarse a sí mismo con ese broche. Como no quería que lo descubrieran, ha estado muy tranquilo los últimos años, pero ahora ha comenzado a moverse. Antes le platicaba sus planes, pero ahora ya no tiene confianza en nadie. Se ha vuelto como medio paranoico, por lo que todo lo guarda para sí mismo. Entonces no sabe exactamente lo que está planeando, pero algo va a pasar. Aquí Leticia le dice que si el broche es tan importante, ¿por qué no mejor lo utiliza Michael, que es la persona que más debería de protegerse? Pero él le dice que no, que lo conserve. También a partir de ahora, él mismo protegerá a George, porque ya no es un niño que necesita protección. Ahora protegerá a los suyos. Entonces le da un papel, y cuando George lo abre, le dice que no es digno de ese nombramiento porque le está ofreciendo ser la mano derecha del emperador, prácticamente como su segundo al mando. Él no siente que sea merecedor de eso, pero Michael le dice que lo acepte, y entonces Sir George se pone muy feliz. Le dice que muchísimas gracias y que hará todo lo posible para ayudarlo. También le dice que cuando su sobrino el duque lo sepa, se va a sorprender muchísimo. Aunque también le dicen a Leticia que lo mejor es que no salga del Palacio Imperial porque no saben dónde puede haber un asesino. Entonces ella dice, bueno, pues ya no me queda de otra. Se regresa, empieza a terminar su trabajo, porque ¿hasta cuándo tendrá que hacerlo? En eso está cuando se empieza a sentir mal. Le da muchísimo miedo porque se supone que ya estaba curada de eso, ya no le había pasado, pero aparece alguien para decirle que qué bueno que el veneno que puso en el carro haya tenido efecto. Este es su hermano Paddington, que no se cansa de ser una piedra en el zapato. Ella sabe que debe de hacer algún ruido para que su guardaespaldas entre, pero no puede. Su voz no sale. Entonces cuando por fin logra tirar algo, entra a su guardaespaldas, pero ella ya no está. Despierta en una habitación que no conocía, atada de pies y manos, preguntando ¿qué es lo que está pasando? Pero entonces llegó el duque de Perth. Como no se estaba tapando la cara, sabía que no querían dejarla vivir, por lo que se puso a la defensiva. Pero, ¿qué es lo que quiere? Resulta que desde hace 2 años que Michael se volvió emperador, trató de ganarse su favor, pero él nada más no le hacía caso. O sea, la regó, lo quería enmendar, pero pues no, ya se había pasado. Todo empezó cuando sus sirvientes comenzaron a renunciar, las familias con las que tenían contratos empezaron a cancelarlos. Además tenía miedo de que un asesino apareciera de repente en la noche para matarlo, por lo que no podía ni siquiera dormir tranquilo. Entonces se le ocurrió hacer su última jugada. Quería hacer sufrir al emperador
emperador, por lo que la mataría. No dejaría que encontrara su cuerpo y así sufriría eternamente pensando que quizás esté viva. O sea, este tipo está completamente loco. Y para eso lo ayudó su hermano Paddington, que todavía le dijo: si me hubieras dado el dinero, me hubiera ido tranquilo. Pero como decidiste no dármelo, este es tu resultado. Por lo que le pidió al duque que le diera el dinero que le prometió. Y el duque: sí, mira, sigue a ese otro maleante y te lo va a dar. Obviamente lo van a matar y se lo merece. Pero bueno, ella sabe que probablemente Michael vaya hacia ella, pero tal vez no llegue en el tiempo suficiente porque este tipo está completamente loco. Además le echa la culpa porque si ella no hubiera aparecido, todos sus planes hubieran salido a la perfección. En eso estaban cuando el que se fue con Paddington regresó para decirle que todo estaba listo porque él ya estaba muerto. Entonces era el turno de Leticia. Ella le dijo que se equivocaba porque aunque ella muriera, Michael no se desmoronaría como él pensaba, ya que tenía personas a su lado confiables, además de que Sir George también había regresado. Entonces se sentía tranquila. Tal vez ella no podía cambiar su destino de morir, pero Michael sí que había cambiado muchísimo y con eso en mente podía morir tranquilamente. Justo cuando el duque estaba por matarla, apareció Michael para detenerlo. También estaban sus allegados, estaba George, que detuvieron a los otros que quedaban. Entonces, como el duque la había medio aventado, se conmocionó, por lo que Michael fue hacia ella para pedirle disculpas, porque todo se debía a su avaricia. Si él no la hubiera mantenido a su lado, no estaría en estas situaciones de peligro. Aquí Leticia mágicamente se da cuenta de que desde el principio todo esto lo ha hecho porque ha estado enamorada de Michael. ¿Cómo ven? El punto es que le dice que regresen. No le dice que está enamorada de él, solo lo piensa para sí misma, así que van de regreso al palacio. Luego de algún tiempo, ella despierta para ver que Michael está a su lado dormido, y cuando se da cuenta de que ella se movió, se despierta de inmediato para preguntarle si está bien, si no le duele nada, a lo que Leticia le dice que está muy bien, y entonces hay algo que quiere hablar con él, porque cuando se dio cuenta de que ya no la necesitaba a ella como traductora, de que tenía personas confiables a su lado, pensó que lo mejor sería alejarse. Sin embargo, cuando lo hizo, algo empezó a doler dentro de ella. No sabía qué sentimiento era, aunque ahora cree que pudo descifrarlo, pero hay algo que quisiera saber. ¿Por qué hace 2 años que se iban a ir juntos, él decidió regresar al imperio? Ya que Michael siguió queriendo ocultarlo, ahora quería saber la verdad. Michael sabía que no podía seguir mintiéndole, así que le contó. Leticia quedó en completo shock, comenzó a llorar porque era su culpa. Él quería zafarse de la familia imperial y había regresado solo por ella, para salvarla de su enfermedad. Y aún así, con todo lo que él había hecho por ella, le dijo que quería irse del palacio. No sabía ni cómo mirarlo a la cara, pero Michael le dijo que no importaba, porque él haría lo que fuera por ella. Así como ella dejó de lado sus sueños muchísimos años por estar a su lado, por su avaricia, de no querer soltarla, porque pensó que al ser la primera en comprenderlo tenía que estar siempre con ella. Solo que conforme fue pasando el tiempo se dio cuenta de que ese sentimiento era amor. Le dijo que la amaba tanto que no quería dejarla ir. Podría hacer cualquier cosa, aunque sabía que era por su codicia. Entonces Leticia le dijo que también lo amaba y lo besó. Se abrazaron, se besaron. Él le preguntó si acaso no estaba mintiéndole y si realmente lo amaba, pero ella le dijo que efectivamente estaba enamorada de él. Michael le pidió un último favor, que le hablara por su nombre. Ella se sonrojó muchísimo porque no se lo esperaba, pero es que él sería 100% honesto con ella a partir de ahora, sobre todo respecto a sus sentimientos por ella. Entonces, no sabía qué pasaría con ese mundo porque la historia había cambiado, pero amaba muchísimo a Michael y Michael la amaba a ella, así que estaba segura de que todo estaría bien mientras estuvieran juntos. Pasaron algunos meses desde aquella conversación que tuvieron. El aula móvil estaba funcionando de maravilla, estaba dándole los últimos detalles. Con respecto a los culpables, resulta que cuando llegaron Michael y los demás, Paddington ya estaba muerto. Entonces, cuando sus papás se enteraron de la noticia, huyeron a alguna parte porque pensaron que iban a ser acusados de algo. Por otro lado, el duque, que era culpable de todo, estaba en prisión esperando ser ejecutado. Se repartió por todo el imperio todos los delitos que había cometido, entonces mucha gente se quedó en shock, diciendo que era deplorable todo lo que había hecho, y también poco después Michael dio a conocer que podía hablar
hablar como cualquier otra persona. Muchos de los reinos vecinos no se lo podían creer, incluso mandaron embajadores para ver si esto era cierto, pero como no era una noticia que dijeran, ¡ay, es mala!, más bien era algo bueno, no se hizo tanto revuelo. Obviamente los rumores de ella como traductora surgieron, pero no le importaban. Mientras estaba paseando por ahí, apareció George, que ahora era el duque. Todavía no se acostumbraba a ese título, pero poco a poquito. El que también le había ayudado mucho era Terrence, que estaba ahí con ella preparando todo para su negocio. Todavía seguía loquito por ella, pobrecito. Después de ir con su amorcito corazón, él le preguntó si había ido a caminar con Terrence porque la verdad estaba celoso de él. De hecho, ella se preguntaba cómo había podido aguantar por tanto tiempo sus celos, pero más importante que todo eso, se habían extrañado muchísimo, por lo que se abrazaron, platicaron de muchísimas cosas, pero Michael le había dicho que llegaría una persona importante, así que estaban esperando cuando apareció Diana. Pero, ¿qué estaba haciendo ahí? Resulta que en sus investigaciones estaba leyendo varios libros acerca de los objetos antiguos de la familia imperial, por lo que venía a examinar uno. Resulta que Michael, ¿recuerdan esa vez que encontró algo en unas calaveras cuando era chico? Pues resulta que era una llave y esa llave abría muchísimos pasadizos secretos, entonces era un gran tesoro. Pero no se veía feliz Michael porque se sentía culpable. Si lo hubiera investigado antes, tal vez la vida de Leticia no hubiera estado en peligro, aunque obviamente ella le dijo que no se preocupara porque ya todo era cosa del pasado. Mientras los veía, Diana se dio cuenta de que se amaban el uno al otro, así que decidió regresar a trabajar. Claro que sabía que muy pronto se volverían a encontrar. Por otro lado, estos dos tortolitos fueron a pasear a un lugar muy especial para ellos, el jardín donde se vieron por segunda vez. Estaba muy feliz de poder estar ahí con él, pero lo notaba un poco raro, como que estaba escondiendo algo, entonces le preguntó que qué era lo que pasaba, a lo que le respondió que toda su vida había querido que ella fuera feliz. El hecho de que esté a su lado en ese momento es como un sueño. Desde el día que la vio por primera vez en el bosque, ha pensado en ella, así que frente a ella se arrodilló para pedirle que por favor fuera su esposa, que pasara el resto de su vida a su lado. Le dijo que no solo quería que fuera feliz, sino que quería ser parte de esa felicidad, que fueran felices juntos. Obviamente ella le dijo que sí, que se quedaría a su lado para siempre. Pasaron muchas cosas y sucederán muchas más en el futuro, pero mientras estén juntos todo estará bien, construirán su propio futuro y vivirán felices para siempre. Fin. Bueno, ¿qué tal les pareció esta historia? La verdad es que está bonita. Al principio se me hizo un poco lenta, pero a partir de cierto punto como que todo iba avanzando muchísimo más rápido. Lo que sí me dio muchísima lástima fue Terrence porque ni siquiera pudo confesarle sus sentimientos y ser rechazado. No pudo darle un cierre. De ahí en fuera creo que todos los villanos obtuvieron su merecido. Otra cosa que me hubiera gustado ver era si era verdad que el broche que le habían dado, que decía que tenía como poderes de salvarle la vida, funcionaba. Porque nada más me quedé con las ganas de ver que se utilizara rayos para matar a la gente. Aunque por ahí leí que en la novela sí pasaba eso, pero pues al parecer cambiaron muchísimas cosas. Como no he leído la novela, no sabría decirles, pero pues tuvo un final feliz y es lo que importa. Si les gusta este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que pueden apoyarme uniéndose en este canal. Aquí abajo está el botoncito. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los amo muchísimo. Bye.